Hola, ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en el curso que da BHI Sports del básquetbol latino en simultáneo esta noche, en una noche más que especial, con unocontraunoweb.com en la plataforma que habla las 24 horas de básquet, que ya no es solamente una radio, sino que también pasó a ser, desde hace un mes y moneditas nada más, se transformó en un streaming de video, como si fuera un canal de tele, pero online. Unocontraunoweb.com. En esta noche que decía que es más que especial porque tenemos un disertante de lujo, una voz súper autorizada para hablar de básquetbol en general, pero puntualmente hoy se va a estar hablando de la NBA. Y esa persona no es ni más ni menos que Carlos Morales, el coach Morales, quien ya está conectado. Le agradecemos por sobre todas las cosas la participación. Y bueno, Carlos, bienvenido. Le tengo que preguntar qué le ha parecido todo lo que ha sucedido en la NBA, cómo ha visto las finales. Bueno, Leo, primero darte las gracias a ti por la ayuda que me estás dando como moderador, pero también agradecer a Daniel, a Lende, a BH Sport, a Enzo, primero la invitación, ¿no?, a compartir con todos los compañeros entrenadores y amigos que están en este momento conectados, y luego esta oportunidad de hablar un poquito de lo que nos apasiona tanto, que es el básquet. Debo comenzar por decir que soy un neófito en cuanto a compartir pantalla, así que voy a practicar hoy con lo de compartir pantalla, si me lo permiten. Tranquilo que somos varios los que estamos debutando con algunas cuestiones esta noche. Yo es la primera vez que modero un Zoom, por ejemplo, así que vamos tranquilos. Vamos tranquilos, ahí se ve perfecto. Adelante. Bien, bueno, a la pregunta puntual que me haces, yo tengo varias observaciones de los playoffs de la NBA de este año 2020, que como sabemos fueron unos playoffs atípicos totalmente, incluyendo la final, y algunas observaciones generales que habría que hacer. La primera es esa sensación extraña, en mi caso y en el de mis compañeros, de comentar los playoffs desde la casa, especialmente las finales. Sabes que en la emisora para la que trabajo, ESPN, hacemos muchos partidos de temporada regular y de playoff desde un estudio de televisión, desde el estudio Sports Center, allá en ESPN, en Connecticut. Pero cuando viene la final de NBA, usualmente estamos en la cancha. Entonces fue una sensación bastante extraña. Primero, que no estábamos ni siquiera en el estudio, estaba yo en mi casa, me hicieron un mini estudio en este mismo cuarto en el que estoy transmitiendo hoy. Y de ahí estábamos haciendo todo, así que fue una sensación bastante extraña. Dentro de lo positivo, creo que la ausencia de la ventaja de localía y la ausencia de viajes dio para que hubiese un mejor nivel de baloncesto, para que los jugadores ejecutaran mejor. Entiendo que primero están los jugadores jóvenes, jugadores quizás novatos o de segundo año, que quizás la localía o el estar de visita más bien, les pudo haber afectado más cuando tienes un público hostil, y en este caso estaba en un ambiente un poquito más distendido, y por eso vimos tantas buenas actuaciones de jugadores de primer año y jugadores de segundo año que a lo mejor en otras circunstancias no lo hubiesen tenido. Y obviamente el no tener que viajar, aun cuando se estaba jugando día de por medio, creo que dio para que los jugadores estuvieran más descansados y pudieran dar lo mejor de sí. Aparte de eso, pienso que el ambiente obviamente fue mucho más distendido, más íntimo, aunque la competitividad estuvo siempre presente. Y digo esto porque escuché o leí unas manifestaciones de parte de Scottie Pippen que decía que esto parecía más partidos amistosos que unos playoffs. En cierta medida tiene razón, o sea, no había público, por lo tanto el ambiente se veía bastante íntimo. Pero si a lo que se refería era que no había habido competencia o que no había la energía o la intención y la intensidad para competir y para ganar, ahí yo creo que se equivoca, porque según fuimos viendo los playoffs, fuimos viendo cuán intensos fueron, aún si se estaba jugando sin público. Pasaría entonces a las observaciones ofensivas, lo que vi como tendencias ofensivas en estos playoffs, incluyendo las finales. Y el primero que más me llamó la atención fue ahora el ala pivot y el pivot fungiendo de base. Giannis, por ejemplo, Jokic, Adebayo, entre otros, ¿no? Porque yo digo que los equipos que ganan campeonatos en la NBA usualmente crean una tendencia y empiezan a ser imitados.
Yo creo que hoy se está viviendo todavía la imitación a los Golden State Warriors, cuando utilizaban a Draymond Green como armador, como el hombre que se encargaba de que la ofensiva corriera por sus manos. Y hoy día se está viendo esa tendencia cada vez más, de que cuando tienes un pivot que maneja bien el balón, le entregas el balón para que él empiece a crear situaciones para sus compañeros, ya sea en el mano a mano o ya sea recibiendo en el poste alto y de ahí alimentando. Otra tendencia bastante clara es la del centro tirador, que yo hago la salvedad de que no es solamente el centro tirador, habría que ser también el centro encestador, pero el hecho de que ya hayan jugadores que estén dispuestos a tomar el tiro a distancia, aun cuando no tengan grandes porcentajes, empieza a abrirle otras opciones a sus compañeros. Entre ellos está Anthony Davis, que sí tiene un buen porcentaje, Jokic, que tiene un porcentaje mediano, Gasol, que no lanzó bien de 3 puntos este año, pero que lo hace, Mark, el de Toronto, Thais, Olini, que venía del banco en Miami y tenía muy buena mano, Vucevic de Orlando y Brook López de Milwaukee. Son algunos ejemplos de centros tiradores que hacen entonces que se pueda jugar con la cancha abierta. Una de las cosas que vimos con relación a otros años fue el mayor ritmo de juego que en playoffs anteriores. No necesariamente que el año pasado, porque para que tengan una idea, el año pasado los equipos jugaron a un ritmo de 100,5 posesiones por partido y 9 equipos tuvieron más de 100 posesiones por juego. Este año, 100,6 posesiones por partido y 9 equipos tuvieron más de 100 posesiones por juego. Pero si nos vamos a 2018, en los playoffs del 2018, las posesiones por juego de cada equipo eran 98, no llegaban a 100. Y 5 equipos solamente tuvieron más de 100 posesiones por juego. O sea que según van pasando los años, el ritmo se sigue aumentando, el ritmo de juego se sigue aumentando y se sigue corriendo más, teniendo más posesiones y obviamente lanzando más. También vimos que fue la mayor cantidad de triples por partido lanzados en la historia. Y esto hace una comparación con el año pasado, con los playoffs del año 2019, la diferencia es bastante grande. Por ejemplo, el promedio fue de 36,6 triples lanzados por equipo por partido. O sea, tú ibas a un partido de NBA este año de playoffs y contabas con que un equipo iba a lanzar por lo menos 36 triples. Además de eso, habría que compararlo con el año pasado, cuando solamente se lanzaban 32,5 triples por partido. En los playoffs de este año hubo 2 equipos que lanzaron más de 46 triples por partido. Houston con 46,8 y Brooklyn, que tuvo 46. En los playoffs del 2019, para que tengan una idea, Houston fue el que encabezó con 42 triples intentados por partido y Milwaukee fue segundo con 38 triples intentados. Así que obviamente se lanzaron mucho más triples. Continuando con las tendencias ofensivas, la eficiencia ofensiva en general fue mucho mayor. Para que tengan una idea, Utah, que cayó con el equipo de Denver, tuvo una eficiencia ofensiva de 119 puntos por cada 100 posesiones. Y 15 de los 16 equipos tuvieron al menos un punto por posesión, o sea, 100 puntos por 100 posesiones. En los playoffs del 2019, Golden State, que fue el que encabezó, tuvo 112 puntos por cada 100 posesiones y 4 de los 16 equipos que llegaron a playoffs ni siquiera llegaron al punto por posesión. Quiere decir que la eficiencia ofensiva del año pasado para acá aumentó y dramáticamente. En cuanto a las observaciones de lo que vimos en el juego como tal, el pick and roll continúa siendo la jugada ofensiva más utilizada en media cancha. El pick and roll central, todos los equipos utilizaron alguna forma de pick and roll central. El pick and roll que cada vez se está utilizando más desde el ala hacia la línea de fondo. Tanto en el basquetbol FIBA como en el basquetbol NBA estamos viendo esa tendencia cada vez más. Para que tengan una idea, yo cuando enseñaba basquetbol a mis equipos, trataba de que mis pick and roll fueran desde el ala hacia el medio y les decía a mis equipos que no fueran del ala hacia la línea de fondo porque se les quitaba el espacio y ahí venían las dobles marcas y ahí venían la posibilidad de pérdida de balón. Sin embargo, hoy día se utiliza mucho ir hacia la línea de fondo en el pick and roll, primero porque tienes el pase de martillo
hacia la esquina contraria para intentar el triple. Y luego, porque el hombre que pone el pick usualmente puede ser un alero o un pivot con buena mano, que el pick and roll hace pick and pop y tú puedes sacar el balón ahí mismo para el tiro. O como en el caso de Adebayo, hace el roll aún con poco espacio, recibe y de ahí descarga para el lado contrario, donde usualmente hay una ventaja grande porque la defensa tiende a meterse toda en la pintura. Así que se está haciendo bastante esa ofensiva de pick and roll hacia la línea de fondo y no necesariamente hacia el medio. Dos equipos utilizaron el pick and roll que le llaman España, el Spain, donde un jugador pone un pick and roll, un pivot usualmente, pero un base o un escolta está detrás de ese pick para ponerle un bloqueo al que bloqueó y de ahí crea unas situaciones donde el que bloqueó puede ganar una ventaja adentro o el que hizo el primer bloqueo, el de pick and roll, puede ganar una ventaja adentro, o el que hizo el segundo bloqueo se abre y puede tener un tiro. Entonces, la utilizaron los Lakers y la utilizó Utah, esa ofensiva que conocemos como España porque la usa precisamente la selección española. Muchas ofensivas de double drag, donde dos jugadores llegando, cuando llegas a la transición, le ponen un bloqueo al portabalón, uno se deja ir hacia el aro y el otro se abre para el tiro. Y la usaron bastante Boston, Orlando, LA Clippers y Miami. Usaron mucho el double drag. Y también el mano a mano, donde el jugador pivot usualmente tiene el balón en las manos y se lo entrega mano a mano a un jugador para penetrar o para lanzar. El equipo más exitoso con esto, sin lugar a dudas, fue Miami Heat. Luego pasamos a que la tendencia sigue siendo ofensiva de 5 abiertos. Varios equipos, incluyendo los Lakers y Miami, que fueron los más exitosos, jugaban con 5 abiertos, aprovechando la versatilidad del pivot, ¿no? Específicamente Denver también lo hacía mucho con Jokic. Cada vez estamos viendo más. Usualmente causó sensación hace una década cuando se empezaron a mover los equipos a jugar con 4 y 1, 4 perimetrales y un interno. Ya hoy es usual ver 5 jugadores en el perímetro. Una ofensiva que me llamó mucho la atención fue la del corte frontal horizontal. ¿A qué me refiero? Un jugador que está en la línea de fondo y con el balón en el eje de cancha sube muchas veces a poner un bloqueo ciego al ala. En otras ocasiones hace la finta de que va a hacer ese bloqueo ciego y corta directamente hacia el aro por al frente de la defensa. Toronto le sacó mucho provecho a esto. Denver, Miami y los Lakers utilizan mucho eso. Caruso lo hace muy bien. Finta de que vas a bloquear, de que vas a poner un bloqueo ciego desde la línea de fondo hacia el ala y ahí mismo cortas directamente hacia el canasto. Lo hicieron mucho. Y jugada de saque lateral. Houston, y aunque no está aquí en la lámina, Miami, le sacaron mucho provecho a que un tirador, después que el balón entra a la cancha, un tirador le pone un bloqueo ciego al que sacó. Y eso causa una confusión bien grande porque usualmente hay que ayudar un momento en el bloqueo ciego. El tirador se queda abierto, James Harden, o en el caso de Miami, Duncan Robinson va y juega un mano a mano y del mano a mano inmediatamente lanza. Así que vimos que es bastante eficaz ese bloqueo ciego del tirador al jugador que está sacando, especialmente si ese jugador que está sacando tiene potencia en la pintura, porque hay que darle ayuda. Y vimos también una ofensiva bastante simple por conceptos contra zona, pero hay que decir que quizás el más eficaz fue el Lakers y que por esa razón pudieron ganarle a Miami, porque otros equipos como el propio Milwaukee, Indiana y Boston tuvieron muchos problemas contra una zona que ya lo habíamos comentado con algunos compañeros, con Daniel Maffei, que está aquí conectado. Habíamos comentado que no era la mejor zona del mundo, era una zona puesta ahí, 2-3. A veces tenía una particularidad distinta, que es que jugaban con los aleros más altos y con más versatilidad defensiva al frente y utilizaban los pequeños atrás. Pero fuera de eso, era una zona 2-3 común y corriente que fue muy mal atacada por algunos equipos. Pero los Lakers tan pronto empezaron a poner un jugador en el dunker spot y a tratar de entrar a la pintura, al área de tiro libre, de ahí generaron un montón de cosas y terminaron haciendo que hubiese que quitar la zona o que jugar otras cosas. Hablando precisamente de tendencias defensivas, uno dice que, estaba mencionando anteriormente que hubo una imitación en ofensiva a lo que tuvo éxito con Golden State por mucho tiempo.
de dar el balón al pivot para que creara. Bueno, el año pasado tuvo mucho éxito la defensiva de Toronto, creando situaciones a las que no estaban acostumbrados sus rivales, jugando muchas zonas y jugando muchas defensas híbridas. Cuando me refiero a defensas híbridas son 3 en zona y 2 hombre a hombre, 2 en zona y 3 hombre a hombre, 4 en zona y 1 hombre a hombre, o sea, la caja y 1, el triángulo y 2 y demás. Defensas híbridas también me refiero a cuando en muchas ocasiones comienzas hombre a hombre y en el primero o segundo pase te vas a zona, o cuando comienzas en zona y en el primero o segundo pase cambias hombre a hombre. Esto todo fue ideado el año pasado y este año también por el equipo de Toronto y fue bastante imitado por varios equipos con relativo éxito. Miami lo hizo, Denver, Dallas, Brooklyn, Orlando, Boston jugó zona en un momento dado y obviamente el propio Toronto. Menciono esto porque la tendencia siempre sigue siendo, si algo tiene éxito y si alguien gana un campeonato haciendo algo, va a ser imitado próximamente, tan temprano como al año siguiente posiblemente. El balance defensivo como prioridad, pocos equipos enviando 3 jugadores al rebote ofensivo, incluso hasta 2 jugadores al rebote ofensivo, como mucho 1 y 4 más preocupados porque no le hicieran puntos en contragolpe. Y la defensiva que estaban más orientadas a ayudar en las penetraciones, aún concediendo el tiro de 3 puntos. Posiblemente por eso es que se intentó tanto de 3 puntos, porque la defensa hoy día, por ejemplo, están utilizando mucho lo que llaman el pack line defense. Toronto, Boston y Milwaukee se meten con el segundo jugador, dan la ayuda desde el lado contrario completo, aún cediendo un tiro, aún el base pasando el balón al ala ahí mismo y cediendo un tiro. Ellos quieren más cerrar la penetración y luego hacer entonces el cierre al tirador, puntear, o lo que llaman el close out. Pero realmente hay una tendencia bastante marcada a quitar penetraciones. Incluso algo que pareció un poco, como diría, no ideal, fue el hecho de que el pivot ni siquiera hacía el hedge fuerte en defensa, ni siquiera hacía un step grande, sino que se echaba para atrás para tratar de proteger la pintura. Y en muchas ocasiones el jugador saliendo del bloqueo, del pick and roll, tomaba un tiro desde el tiro libre. Lo comentamos también con varios compañeros en ocasiones. Pero la idea es conceder los tiros a media y larga distancia, quitando las penetraciones. Y también la llamada pared que crearon los equipos en transición con 3 y hasta 4 jugadores tratando de frenar al hombre que venía con ímpetu, ¿no? A un hombre como Giannis Antetokounmpo, como Kawhi Leonard o como LeBron James, le hacían siempre esa pared. Y esas son las tendencias más claras de la defensiva. Así que estas fueron las observaciones que tuve yo durante esta postemporada. Quería hacer esta pequeña presentación que a la misma vez me sirve de práctica, porque como dije anteriormente, no había compartido pantalla previamente y ahora sí estamos abiertos para preguntas, comentarios, todo lo que quieran hacer. Bien, perfecto. Obviamente que pueden ir levantando la mano para hacer preguntas y las consultas a Carlos, apelando siempre a que no se extiendan demasiado, que sean lo más breves posibles y directos en la pregunta. Yo, ya que estamos, y hago un poquito de abuso de la moderación en este caso, te tengo que preguntar, Carlos, y ahora ya paso a tratarte de vos, ya no te puedo tratar de usted. Tengo que preguntarte por 2 cuestiones puntuales. Primero, ¿cuántas bibliotecas crees que se salvaron de ser prendidas a fuego, de haber sido quemadas, tiradas a la basura, con el hecho de que Houston no llegue a una final y el Ultra Small Ball no haya triunfado? Más allá de que en algunos momentos los Lakers lo hicieron, Miami con la lesión de Adebayo también en algún momento recurrió a una formación más baja, Boston cuando entraba en la rotación que salía Daniel Theis y alguno más por ahí ponía una formación un poco más baja. Digo, no es el principal recurso de ninguno de esos equipos. Siempre se sigue confiando en algún interno sobresaliente. Ni hablar que cualquier equipo que tenga un jugador como Anthony Davis va a contar con cierta ventaja. Pero digo, ¿cuántas bibliotecas se salvaron? ¿Cuántos libros fueron salvados de una quema masiva? ¿Y qué opinión tenés vos también al respecto de este tema? Sí, muchos, incluyendo la biblioteca que tengo detrás de mí acá, se salvaron, ¿no? Porque honestamente, yo pienso que el small ball tiene una eficacia cuando se utiliza por momentos en un partido, pero cuando lo utilizas como arma principal, como tu única forma de juego, crea
da demasiadas ventajas, especialmente en el costado defensivo, y que posiblemente tarde o temprano Houston iba a tener que pagar esas ventajas que daba. Las pagó jugando contra un equipo como Los Ángeles Lakers, que con LeBron James y con Anthony Davis, pues básicamente los mataron. Tenían las mismas destrezas que tenían los pequeños que presentaba Houston, pero con un físico potente. Y de esa manera no tenemos que replantearnos el basquetbol, porque yo decía que si Houston jugando de esta manera ganaba un campeonato, todos íbamos a tener que replantear las ideas que teníamos sobre el juego, ¿no? Así que sí, yo creo que sigue siendo útil. De nuevo, yo creo que todo esto viene como una imitación del éxito que tuvo Golden State en un momento dado, pero el propio Golden State no jugaba 48 minutos con un cuadro pequeño, aun cuando quizás lo podían hacer, porque entre comillas tenían un alero de 2 metros 11, en el caso de Kevin Durant. Y entonces eso es lo que quizás le faltaba al equipo de Houston, tener jugadores que pudieran defender a jugadores altos con habilidades. Y ahí fue que se quedaron a mitad del camino, según mi humilde opinión. Bien, y la segunda de las dos de inicio, y ya veo que hay varias preguntas que van llegando también por el chat. Quienes no se animen a preguntar pueden escribir a través del chat y los vamos a estar leyendo. ¿Hubo algo que no te gustó de los playoffs en general, no de los seeding games, no de la organización, sino de lo que es juego? ¿Hubo algo que hayas destacado por lo negativo? Sí, lo comentaba. Creo que hubo muchos equipos que tuvieron problemas contra la zona. Yo creo que en la NBA se utiliza mucho el sistema del avestruz. El avestruz, tú sabes que mete la cabeza en la tierra y cree que no hay peligro alrededor de ellos. Bueno, en la NBA se habla mucho de que yo odio las zonas. Yo juego hombre a hombre y el hombre a hombre es para equipos de verdad y para juegos de verdad. Entonces, cuando entras en esa dinámica, se te olvida que te tienes que preparar contra las zonas por si acaso algún equipo te las presenta, ¿no? Entonces, ese es un problema que creo que tuvo el juego en sí, y creo que le costó a algunos equipos no llegar más lejos, porque como mencioné anteriormente, la zona de Miami no era nada especial y le hizo mucho daño a muchos equipos. Y lo otro que no nos gustó mucho a varios que estuvimos comentándolo era esa tendencia que hay ahora de que el pivot, en lugar de hacer el step más agresivo, el hedge, lo que hace es que se repliega porque quiere proteger la pintura, pero están dando unos tiros demasiado cómodos. De eso vive Chris Paul, por ejemplo, de que sale del pick and roll, llega hasta el área de los codos del tiro libre y no hay nadie marcándolo, porque el pivot está metido en la pintura. Entonces yo creo que esas dos cosas me llamaron la atención, no de forma positiva. Bien, a ver, preguntas. Francisco Rojas Chamorro dice, al inicio de la burbuja, ¿cómo esperaba que iban a ser los playoffs en todo ámbito? Al inicio de la burbuja teníamos duda todos. Yo pienso que la duda principal era si íbamos a llegar a playoffs, si se iba a poder concretar, porque la posibilidad de tanta gente metida en la misma área y que no hayan contagios era casi un 0%, y sin embargo se dio de esa manera. No hubo contagios, no hubo nadie que diera positivo, hubo un par, como unas 3 violaciones al protocolo, se lidió con ellas de manera distinta dependiendo de cuán grande era la falta. Por ejemplo, un chico de Sacramento que salió de la garita a buscar una comida, a ese le echaron 10 días de cuarentena. A Lou Williams, que se quedó más tiempo de la cuenta cuando salió con permiso al funeral de un familiar o de un amigo y luego salió que estaba en actividades que no debería estar, le echaron también una semana de cuarentena. A House de Houston, que hizo una violación crasa al protocolo, lo echaron en medio de los playoffs que estaba disputando Houston. O sea, las medidas fueron serias, fueron severas, hubo mucho control de la situación con las pruebas diarias y demás, y nosotros no sabíamos qué esperar. O sea, el hecho de que haya habido playoffs y de que se haya coronado un campeón, ya para mí es un éxito rotundo, y creo que la NBA lo ve de esa misma forma. Bien, vamos a ir yendo y viniendo entre preguntas escritas y alguno que quiera preguntar. Sé que Pablo Colefi quería, así que Pablo, si estás por ahí, dale vos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, un placer, un gusto, algo siempre lindo escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien, Pablo, un gusto escucharte también. ¿Lo perdimos a Pablo? ¿Se muteó? ¿Me escuchás? Ahí estás, ahí está Pablo. No, te decía, te quería hacer 2 preguntas, Carlos. La primera es,
creo que mucha gente, a mi criterio injustamente, ha sido muy crítico con LeBron James, especialmente cuando perdió con Miami algunos partidos y demás, y una vez más demostró que es el rey de la competencia, a mi criterio, ¿no? La pregunta es, después de LeBron, ¿quién crees que puede ser el sucesor de la competencia como el dominante, el jugador franquicia, el jugador que donde va a ganar? Bueno, Pablo, yo creo que hay varios. O sea, yo creo que aún con el fracaso que tuvo Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard sigue siendo una figura de primer nivel en los dos lados de la cancha. Claro, nosotros estamos acostumbrados ya al tema este de ¿qué hiciste por mí últimamente? ¿No? Los americanos le dicen, what have you done for me lately? Como no ganó este año y como se quedó a mitad de camino y como le fue mal a Clippers contra Denver, de momento lo descartamos totalmente. Yo creo que Kawhi es un candidato a ser ese tipo de jugador dominante que es LeBron James, como lo es Giannis Antetokounmpo, si desarrolla un tiro confiable a media y larga distancia, que hay que hacer la salvedad que LeBron no lo tenía cuando llegó a la liga, que eso le costó la barrida, por ejemplo, en el 2007 de San Antonio sobre Cleveland, que lo que hacían era burdamente, pasaban el pick and roll totalmente por abajo y le daban el tiro total y absoluto a LeBron y no podían comprar una canasta. Él siguió trabajando en su tiro y ahora sería un suicidio pasar el pick and roll por abajo con él, como se demostró en la final. Bueno, eso le queda pendiente a Giannis, pero tiene ese potencial. Jugadores que tienen mucho el balón en la mano también tienen esa posibilidad. Luka Doncic, por ejemplo, en el equipo de Dallas Mavericks. Así que hay varios jugadores que yo creo que pudieran llegar a un nivel dominante. No sé si al nivel de LeBron James, porque el nivel de LeBron James es uno que, bueno, las comparaciones siempre son con Michael Jordan, por ejemplo, para darte un ejemplo. Así que, pero sí hay varios jugadores dominantes en la liga, sabiendo que LeBron, aún con 35 años, va a cumplir 36 en diciembre, si por lo que vimos tiene por lo menos 2 o 3 años más jugando a un alto nivel. Pero su sucesor por ahí pudiera estar entre esos que he mencionado y algunos otros que se me haya escapado quizás. Carlos, la segunda y última pregunta y no molesto más. ¿Cómo fue que me llamó la atención cuando los equipos defendían hombre a hombre, que casi todos hacían switch cuando había algún bloqueo directo? Aún así, vi pocas veces que en los mismatch la pelota llega adentro. ¿Te pareció lo mismo, sí o no? ¿Por qué? Los equipos cada vez están cambiando más temprano en la posesión. Ni siquiera, por ejemplo, utilizan la regla de cuando el reloj baje de 10 segundos. No, si en el primer pick and roll muchas veces, y a veces ni siquiera era un pick and roll bien puesto, a veces era simplemente que un jugador se presentaba y ya automáticamente están haciendo el cambio. Muchos equipos están haciendo eso. Yo creo que está más por lo que dije anteriormente, están más preocupados por parar la penetración inmediata que por cualquier otra cosa. Pero los equipos ofensivamente deberían sacarle más provecho a ese cambio cuando están temprano. Yo creo, por ejemplo, que un pivot que pone un bloqueo y se va el pivot con el base y él queda con el base adentro, debería inmediatamente ir a postearlo y deberían irlo a buscar. Pero todavía siguen tratando de explotar el 1 contra 1, aun cuando queda grande con pequeño. Entonces, volviendo al caso, por ejemplo, de Luka Doncic. Doncic ve eso como una ventaja y la trata de explotar él en muchas ocasiones. Claro, también tenemos el caso, volviendo al caso puntual de Doncic, donde su compañero de pick and roll no es tan eficaz posteándose y sacando ventaja adentro. O sea, Porzingis no gusta de ir al poste bajo y ahí esperar el balón. Pero sí yo creo que a todos esos equipos que están cambiando tan temprano, se les pudiera castigar más, que se tuviera paciencia para quizás hacer un pase adicional al ala y de ahí triangular y pasar adentro. Lo que pasa que no se cree en meter la bola adentro para anotar de 2 puntos. Se cree más en el tiro de 3. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. La bandeja o el tiro cercano al aro está también bien considerado en lo que llaman la estadística avanzada. El tiro de 3 puntos, el tiro libre y la bandeja. Lo que no se considera que sea un buen tiro, porque dicen que tiene más o menos el mismo riesgo que un triple abierto, es el doble marcado. Cuando tú recibes a media distancia marcado, dices, bueno, el riesgo es más o menos el mismo y te da un punto menos. Ahora, la bandeja sí, si tú puedes triangular y entregarle un balón al jugador que domine en el poste y pueda terminar con una bandeja o con una volcada, esos son, según la estadística avanzada,
son puntos válidos, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí. Pero muy pocos equipos tienen ese pivot dominante que recibe y que te va a acribillar adentro, y quizás por eso es que no la utilizan tanto. Gracias, Carlos. Maestro. No, hombre, gracias a ti, Pablo. Carlos, perdón, ¿puedo preguntar? Dale, Daniel. Vamos, porque tiene que ver con esto. Es decir, siempre cuando vos tenés un pivot del lado contrario, vos querés ponerlo en problema de faltas porque considerás que el pivot es importante. Ahora, en este ambiente de la NBA, ¿cómo van a poner en problema de faltas a un pivot si no juega en interno? Pero después, cuando pasó lo de Adebayo, que estaba lesionado, decían que iban a perder porque no tenían un pivot. Entonces, ¿cómo se entiende? Si, ¿para qué quería un pivot? Supuestamente no. Pero después no lo atacás para ponerlo en problema de falta y para sacar ventajas. Lo que pasa, Daniel, es que los pivots de hoy día, lo que nosotros entendemos como el pivot, cada vez va pasando más a la historia. Y aún, hoy día lo que tenemos son pivots más versátiles. O sea, Adebayo no te va a acribillar un jugador yendo él al poste bajo y recibiendo. No es Shaquille O'Neal, ni siquiera es Dwight Howard en sus mejores tiempos. Pero Adebayo, con su versatilidad, con la oportunidad que tiene de jugar en mano a mano, con la posibilidad que tiene de ir en caída después del pick and roll, recibir y sacar al perímetro, hace cosas. Entonces hace cosas distintas. Es un pivot. Lo mismo que Anthony Davis. Anthony Davis, aún con la ventaja que puede ganar, muy pocas veces juega de espalda al aro cerca del canasto. Si te juega a la media distancia y a la corta distancia. Y tiene una Carlos, pero estamos pensando para adelante. En defensa pasa lo siguiente. Lo que yo haría en defensa, me pasó en uno de los partidos donde no recuerdo quién era de faltas personales bien temprano en el juego y era un pivot. Anthony Davis. Decía yo, como no tienes pivot dominante para darle el balón en el poste, para sacarle la cuarta falta, sí puedes crear situaciones del pick and roll donde el que ponga el bloqueo sea el hombre a quien Davis marca. Porque todo el mundo está cambiando las cosas, ¿no? Tú estás haciendo switch. Si tú agarras un jugador como Jimmy Butler, por ejemplo, y tiene el balón en las manos y sube el de él, ya sea Adebayo si estaba activo o Olynyk, el que fuera, a poner el bloqueo, Anthony Davis va a cambiar, sí o sí. Y ahí tiene una situación que yo creo que es de ventaja para el jugador ofensivo, que es la de un buen portabalón con buena mano y con buena capacidad de penetrar, atacando a ese pivot cuerpo a cuerpo. O vas a llegar al aro o le vas a sacar la falta. Yo creo que esa es la forma hoy día de tratar de meter en problemas de estar el pivot contrario, porque dársela a un jugador en el poste que no tiene dominio del juego está dando resultados. Está bien, yo lo que decía es que ese pivot después lo necesitas atrás, porque bien vimos que Adebayo ganó un partido con un bloqueo y Anthony Davis puso 2 bloqueos extraordinarios para salir campeón. Entonces, no lo usan al pivot, pero lo necesitan. Sí, lo usan, como te digo, lo usan de distintas maneras. Lo usan para armar, lo usan para poner el primer bloqueo arriba y quizás hacer un pick and pop. Lo usan para otras cosas que no es lo que estamos acostumbrados al pivot clásico. Gracias, genio. Hombre, gracias a vos. A ver, en breve vamos a seguir con quien se anime a preguntar. Tengo un par aquí escritas que han llegado. Byron Aguilera Molina dice, ¿cuál es su opinión acerca del cambio de rol de Dwight Howard, de jugador franquicia en Magic y su primera etapa en Lakers, a un jugador imprescindible, teniendo en cuenta que de esta forma logró su primer anillo? Sí, obviamente yo creo que el tiempo no perdona, ¿no? Yo creo que Dwight Howard, aparte de los años que lleva en la NBA, ha sufrido unas lesiones importantes, especialmente lesiones de la espalda y de las extremidades, que le restaron la potencia que él tenía. La gran parte de su juego era el juego físico con gran habilidad atlética. Ese sí era un poste que le daban el balón en el poste bajo, aunque no era súper efectivo, era eficaz en un momento dado de su carrera. Y de ahí venían las dobles marcas. Y me acuerdo cuando jugaba con Orlando Magic, que jugaban 4-1, 4 tiradores rodeando a Howard, porque su ofensiva era suficientemente buena en el 1 contra 1 como para exigir una segunda y tercera marca, y de ahí salía el balón al perímetro, y de ahí los Tércolo y
y demás, J.J. Redick y demás, pues te castigaban. Pero eso pasó a la historia según las temporadas fueron pasando. O sea, se ha ido minimizando, se ha ido mermando esa habilidad ofensiva de él. La movilidad no es la misma, la edad también ha tenido algo que ver, pero estuvo dispuesto a sacrificarse, pienso yo. Yo creo que algo positivo de Howard fue que demostró un grado de madurez que no había demostrado en equipos anteriores. Aun cuando iba mermando su calidad de juego, él todavía quería ser el eje de un equipo, y eso pues ya no estaba. Llega a los Lakers quizás con un poquito más de humildad, teniendo en cuenta que eso es su segunda estadía en los Lakers. Hubo una serie en la que prácticamente no jugó. En esta última contra Miami, ya en los últimos partidos ni siquiera era titular, pero lo veías a él y a Javel McGee celebrando en la banca estaban muy emocionados, muy exaltados, estaban muy contentos de que iban a conseguir, en el caso de McGee, otro campeonato más, porque ganó campeonato con Golden State, y en el caso de Howard, su primero. Así que en un rol un poquito más limitado, pero consiguió su objetivo, que era ganar un título. Carlos Zúñiga pregunta, respecto a la tendencia de 5 abiertos en la NBA a nivel sudamericano, juveniles y adultos, ¿cuál es tu sensación de querer imponer esta idea, sabiendo que el físico atlético no es la mayor virtud de nuestra genética, a diferencia de los jugadores afroamericanos? Yo pienso que tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, ¿no? Se debe copiar la escuela de basquetbol yugoslava. La escuela de basquetbol yugoslava, y me estoy refiriendo a la escuela, la enseñanza del juego. No a los esquemas ofensivos o defensivos, sino a la enseñanza del juego. Cuando van a enseñar a un jugador, le enseña las destrezas del juego. Independientemente de que el jugador tenga estatura para ser pivot o tenga estatura para ser base. Le enseñan todas las destrezas del juego. Driblar, las destrezas básicas ofensivas, ¿no? Driblar, lanzar y pasar. Y a la misma vez, el trabajo de pies para poderse mantener con un jugador en el poste, como con un jugador en el perímetro. Y a raíz de eso, cuando tus jugadores tienen las destrezas dominadas, no importa si miden 2,6 metros o si miden 1,80, pueden hacer distintas cosas. Y el poste puede salir a jugar y darle una versatilidad a tu equipo, y el base se puede postear, como lo hacía, por ejemplo, Tony Parker jugando con el equipo de San Antonio en sus tiempos, porque las destrezas aprendidas no son por posiciones, sino que todos aprenden a hacer de todo. Y si eso se hace en las categorías formativas, vas a tener jugadores más versátiles y por lo tanto tus opciones de jugar con 5 abiertos o con 4 y 1, con 3 y 2, como quieras jugar, se te abre un abanico de opciones porque todo el mundo puede hacer un poco de todo. Bien, Tony Ruiz había levantado la mano. Si estás por ahí, Tony, dale. Profesor, muy buenas noches. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Carlos, ¿ha cambiado la tendencia de nuestro baloncesto de que es más bien más importante la ofensiva que la defensiva? Mira, yo creo que hay una falacia en cuanto, por ejemplo, hablando de la NBA, en cuanto a que en la NBA no se defiende. En la NBA le han puesto todas las trabas posibles, todas las trabas habidas y por haber a la defensa. O sea, la NBA como liga se preocupó un momento dado de que quizás no estaban dando suficiente espectáculo con los partidos 80-73 y 90-81, y quisieron empezar a liberalizar un poco la parte ofensiva y darle más herramientas a la ofensiva. De ahí la regla de no poder tocar a un jugador que comienza la penetración, no lo puedes poner la mano encima. Anteriormente se podía hacer hasta un handshake con el antebrazo. La regla de los 3 segundos defensivos para que la pintura no esté siempre llena de gente. Y varias reglas más. La regla del libre movimiento, donde el jugador ahora no le puede, que corta de un lado hacia otro, no lo puede recibir con el antebrazo y meterte en la línea de pase porque le estás impidiendo su progreso. Todas las reglas van encaminadas a hacerle más fácil el trabajo a la ofensiva. Por lo tanto, la defensiva ha tenido que empezar a hacer más cosas distintas. Y ha tenido que empezar a quemarse más las pestañas los entrenadores defensivos. Y aún así, haciendo todo lo que pueden hacer, se meten en una cancha y le meten 120 puntos en un partido dado. Pero el esfuerzo defensivo se está haciendo y se hace todavía mayor que cuando no habían tantas restricciones para la defensa. Entonces, yo pienso que lo que se está imponiendo es 3 cosas. Reglas a favor de la defensa,
jugadores mucho más hábiles ofensivamente y más versátiles ofensivamente, y una dinámica de juego en la que se utiliza más el triple y en la que se corre más, por lo tanto hay más posesiones. Por eso se anota tanto, pero no por falta de interés defensivo o de aplicarse en ese costado de la cancha. ¿Volveremos a ver algún día algún equipo como los San Antonio Spurs que mitad de cancha nos daba una belleza dando el pase extra en la ejecución? ¿Sabes? Porque hoy en día pues la ejecución es abierta, todo el mundo busca el triple, todos los jugadores son híbridos, ¿sabes? Ponen la bola en el piso, cogen el rebote y van a atacar directamente, ¿sabes? No tienen esa paciencia de tener ese juego en mitad de cancha. Vimos unos paisajes en la final de Miami haciéndolo, pero esa cultura de San Antonio, o sea, en el juego que se estamos viendo hoy en día, ¿ya no la vamos a volver a ver? Bueno, la cultura de San Antonio la vimos por 5 años corridos después de San Antonio con Golden State Warriors. Un juego bien lúcido, bien bonito, que obviamente no tuvimos la oportunidad de disfrutar este año por las distintas cosas que pasaron, ¿no? Kevin Durant se fue, Curry y Klay Thompson se lesionaron, Draymond Green pasó tiempo también de sustituto, jugaron básicamente con novatos este año, pero esa forma de jugar la hay. Y tú mencionaste a Miami. Miami no hubiese llegado a la final si no hubiese sido el equipo que da el pase extra, que no le importa quién. Fíjate que en la línea de anotaciones de la mayoría de los equipos siempre hay un estelar o dos estelares que te van a anotar 30, 25 puntos y después viene el resto. En el caso de Miami, con las raras excepciones de la gran final que tuvo Jimmy Butler, Butler tuvo partidos en series anteriores de 13 puntos y de 12 puntos, y era otro el que encabezaba la ofensiva. El movimiento del balón, el trabajo para que lance el que más abierto esté y para sacar ventajas, Miami lo hizo. Así que yo creo que ese baloncesto está. Lo que pasa es que hay que explotarlo más, y los equipos que sean capaces de hacerlo, yo creo que tienen más oportunidades de ser contendores. Mi última pregunta va seriamente a la final, en el momento en que LeBron en aquel juego decidió pasar la bola, que lo hizo bien en la ejecución para que Danny Green tirara el triple. LeBron estaba en su mejor juego, tal vez en el mejor juego que tuvo en la final, estadísticamente hablando. Esa cultura de ese juego, de ese instinto, sabemos que LeBron no la tiene, de instinto de tal vez acabar el juego o meterle tal vez, entre comillas, esa bola grande. ¿Tú entiendes que esa ejecución de LeBron, claro, está bien porque Danny Green tiró solo, pero era para pasarla de verdad o él tenía que atacarla a como del lugar? LeBron atacó primero a 2 jugadores, y cuando fue a la pintura se encontró que habían 4. Había el jugador que estaba defendiendo al tirador de la esquina, se metió, y el jugador que estaba del lado contrario, Adebayo, rotó. Habían 4 tipos encima de él. O sea, yo no sé ni siquiera por qué esto se estuvo cuestionando después. El baloncesto se juega de una sola forma, y es la forma correcta. Cuando tú tienes 2 encima de ti o 3 encima de ti, tú pasas el balón al hombre abierto, ¿no? Como decía Red Holzman, cuando yo era niño, lo primero que yo aprendí en la UNCA y en San Juan, en Puerto Rico, del coach Billín Romero, decía un cartelón bien grande: el mejor anotador no es siempre el mejor jugador, y hay que jugar el baloncesto de la forma correcta. Y Red Holzman con los Knicks tenía una filosofía bien sencilla. Decía: hit the open man, pásasela al hombre que está abierto. Y ese creo yo que es el baloncesto correcto. Entonces, que se cuestione que un jugador no la tire con 4 encima, y que a veces digan porque no tiene la valentía o no tiene ese instinto matador, no me parece que sea correcto. Yo creo que la forma de jugar es una sola, y es la forma correcta, pasársela al que está abierto. Ahora, como le puse en Facebook a unos compañeros, porque yo no estoy de estos que entran en el debate de quién es mejor, y no estoy defendiendo a LeBron James, estoy defendiendo la forma de jugar correctamente. Pero en Facebook le puse que los que quieran ver a LeBron James anotando canastos ganadores, busquen en YouTube y busquen LeBron Clutch Shots. Y en YouTube le van a aparecer no menos de 12 canastas de LeBron James en momentos cruciales de partido, ya fuera para empatar o para ganar el juego. Y aparte de eso, está un porcentaje que salió hace poco también, que lo publicó ESPN, de las veces que LeBron ha tenido que encestar el tiro para empatar o para pasar al frente en los últimos 10 segundos de un partido de playoff, y encabeza el listado
por encima de los siempre mencionados Michael Jordan y Kobe Bryant. Así que hay una frase que dice que una mentira se repite tanto hasta que se convierte en verdad. Ahí está una narrativa falsa. El hecho de que LeBron James no acaba partido. Pero el hecho de que pasó el balón, no veo razón alguna para cuestionarlo. Porque con 4 encima, lo menos que podía hacer era buscar un hombre que estuviera abierto. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias a ti, Sonny. Coach, se cuestiona a LeBron porque Danny Green no convirtió el triple, sino directamente queda sepultado debajo de un montón de esos libros que no se prendieron fuego, que arrancamos charlando. Vamos a una pregunta más y después hacemos una pausa de 3 minutos, me dice Daniel. Leo Carranza, estabas por ahí, quería hacerte una pregunta. Guarda con lo que respondés, Carlos, a Carranza, porque sale en crossover todo esto después. Así que yo tendría cuidado. Leo, ¿estás ahí? Está bien. Acá estamos. Hola, coach, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le quería preguntar algo bastante simple. Se habla mucho del small ball, obviamente por lo impuesto por Houston y por otros equipos, pero la tendencia tal vez, o lo que muestran la gran mayoría de los equipos, es que no se busca tanto el hombre pequeño o el jugador con características de perimetral por tener el tamaño pequeño, sino un quinteto que a veces se conoce como el tall ball, que es más o menos lo que usted decía de la escuela yugoslava, esto de conseguir la destreza, tal vez en jugadores de mucho tamaño que tienen las características de un perimetral. ¿Usted cree que la NBA está de alguna manera yendo hacia ese rumbo? Lo hemos visto con equipos como Denver, que han puesto a Bol, a Jokic, muchos jugadores altos, pero con características que tal vez no eran o por lo menos en el básquet tradicional no eran de su tamaño, y también se ha visto con, por ejemplo, LeBron James jugando de base. ¿Crees que esa es la tendencia de los equipos de la NBA y no tanto el small ball? Yo creo que la tendencia ideal, la ideal sería esa siempre. O sea, si tú puedes tener la opción de tener 5 petizos de no más de 2 metros que jueguen bien, o tener 5 jugadores de 2 metros 11 que todos jueguen bien, tú te irías con los 5 de 2 metros 11. El problema es que hay que desarrollar ese tipo de jugador. O sea, hoy día hay pocos que lo tienen. También es así que pude mencionar los 4 o 5 pivots que están jugando de base, pero Jokic es un buen ejemplo. O sea, ¿qué equipo no quisiera tener, o cuántos equipos de la NBA no quisieran tener un Jokic para poderlo utilizar de la manera como lo usa Denver? Y ¿cuántos equipos no quisieran tener a un jugador con la potencia de LeBron James, pero con el dominio del juego, la creatividad, la habilidad para pasar, que este año encabezó la liga en asistencia, por ejemplo? Eso sería lo ideal. Así que yo estoy de acuerdo contigo en que no es simplemente jugar con 5 pequeños, es jugar con 5 jugadores que dominen las destrezas del juego. Y si pudieran haber jugadores de 2 metros 13 y tener 3 de ellos y ponerlos al mismo tiempo a jugar, sería lo ideal. Pero tendrían que dominar todas las destrezas del juego, obviamente. Y la última que quería hacerle ya para cerrar, ¿qué valoración hace del paso de Daryl Morey por la NBA en estos últimos años? Pues yo creo que fue un innovador, sin lugar a dudas. Yo creo que puso a varias personas a pensar en lo que es la estadística avanzada. Yo creo que hoy día, el equipo que se respete tiene que tener un programa para seguir las estadísticas avanzadas. Tienen una oficina ya, básicamente, cada equipo que está encaminado hacia eso, que está siguiendo las estadísticas propias y las del resto de los equipos. Fue un innovador con muchas cosas que hizo. Le ofreció ese contratazo a James Harden para traérselo de Oklahoma City, lo cual fue muy positivo para la franquicia. En sus años iniciales mantuvo una franquicia que perdió jugadores importantes como Tracy McGrady y Yao Ming, y con jugadores como Scola, como Dragic y otros que fueron llegando, la mantuvo a un nivel medio. O sea, nunca Houston se fue al fondo de la tabla cuando empezaron a perder jugadores, hasta que luego pudieron firmar a jugadores estelares. Así que yo creo que Morey se va de Houston dejando un legado, que es ese, es la imitación que han podido hacer otros equipos del sistema, y especialmente de darle tanta importancia a la estadística avanzada. No concuerdo, obviamente, y lo mencionamos previamente en la charla, con el hecho de que él pensó
que había que quemar las barcas y que había que irse con 5 pequeños todo el juego porque estaba dando mucho en el otro costado. Y creo que su salida de Houston, sin que yo esté enterado de los pormenores, pero tiene mucho que ver con la manifestación que hizo antes de comenzar la temporada en favor de Hong Kong y en contra de China, que le costó tanto dinero a la NBA y demás, y no porque estuviera equivocado. Si me preguntan a mí personalmente, yo estaría de acuerdo con lo que hizo, con los comentarios de Murray, pero a lo mejor lo hizo a destiempo, y eso tarde o temprano le iba a pasar factura, especialmente si Houston no llegaba a estar en el campeonato. Así que quizás por esa razón es que él se va, entre comillas, renunciando, pero a lo mejor el ambiente no estaba muy bueno con el dueño del equipo. Muchas gracias, coach. ¿Cómo no? Bueno, hacemos una breve pausa, 3 minutos, me dijo Daniel, cronometrado, 3 minutos y volvemos. Pueden dejar las preguntas, los que no se animen a preguntar con micrófono, con cámara. Coach, se queda un rato más, sí. Sí, cómo no, seguimos. Pues si no, tiene que responder Daniel. No, aquí estamos. Perfecto, entonces una pausa de 3 minutos y volvemos en esta noche de curso latino en PHI Sports, en simultáneo por 1contra1web.com con la presencia estelar de Carlos Morales. Para los presentes, hoy es el cumpleaños de Daniel Maffei, que lo tenemos presente, así que un gran saludo, Loro, querido. Has hecho un trabajo junto con Carlos, con Pablo, que también está presente, Miguel Ureta, que también está presente. Estoy nombrando a algunos de los entrenadores que han hecho un gran trabajo por los entrenadores más jóvenes, así que tenemos varios entrenadores de oyente, Carlos, como Julio Toro, Tori, que Tony no se ha perdido ninguna de las clases y ha participado en todas, así que hoy es una noche que nos llena de satisfacción por la cantidad de asistentes, por los participantes, y te vamos a seguir explotando un ratito más, porque hoy la charla que iba a continuar de Claudio Jorquera, quería mencionarlo también. Claudio deja los Leones de Quilpué y se va a España. Así que le queremos desear, porque él ha sido un participante del curso, toda la suerte que se merece, una alegría que tenga. El otro día casualmente estuvimos hablando de los entrenadores de Chile que han empezado a emigrar, igual que los jugadores, y esto va a ser muy importante para el crecimiento de todos los entrenadores de Chile. Así que también para Claudio, que hoy no va a estar, y sí va a estar el domingo, porque se ve que está acomodando papeles y cosas para poder viajar, porque ya se va en unos días. Así que la clase de hoy de Claudio va el domingo 25 a las 3 de la tarde. Quería mencionar eso. Y para los que tienen ahí, que estuve viendo preguntas, ahora vamos a seguir en un ratito con la participación y la consulta. Los que mandaron preguntas escritas, mejor dicho, de los que mandaron preguntas escritas, ¿ninguno se anima a preguntar con micrófono? Me hacen laburar. Perfecto. Abríselo, Leo, que se animan, sí, se animan. ¿Sí? Sí, yo, Coach Carlos. Sí. Un gusto y una emoción poderlo ver, conversar con una Biblia del baloncesto de la NBA. Oh, caramba, muchas gracias. Sí, me agrada mucho, sus comentarios son muy técnicos, muy precisos, muy concisos al analizar las cosas de la NBA. Y bueno,
realmente emocionado. Mi pregunta era, Carlos, la siguiente. ¿Cree usted que el equipo, quien tiene a Harden y Westbrook, hicieron una buena elección el unir a estas estrellas? Porque en realidad no rindieron lo que se esperaba? El uno juega por su lado, el otro igual, y no hay una sinergia, una cohesión de equipo como tal, y los resultados para mí fueron desastrosos, ¿no? De lo poco que se puede ver acá en Ecuador la NBA, porque obviamente no todo el mundo tienen o tenemos la posibilidad del cable. El cable. Gracias, Carlos. Un abrazo. Y espero que primera ni la última vez que nos con tu presencia. Gracias. Bueno, yo pienso que salieron bien a Westbrook. El juego ofensivo, especialmente de Houston, fluyó bien. Yo creo que hubo sacrificios que tuvieron que hacer ambos, Harden y Westbrook, en un momento dado, y se proyectaba una ofensiva que en muchas ocasiones anotaba 130 puntos, que te anotaban 20 triples en un partido. Claro, Westbrook no es un tirador confiable de triples, y tuvo un momento dado en la temporada, y especialmente en los playoffs, donde se cayó su juego, tuvo varios juegos malos. Pero yo no creo que tuviera que ver tanto con que no se lograran conjuntar estas dos figuras, estas dos estrellas, porque ya ellos habían jugado juntos anteriormente en Oklahoma City, porque ellos son amigos también, y porque querían hacer quedar mal a todo el que pensaba que no se podían combinar. Yo pienso que la intención de hacer las cosas bien estuvo, pero de nuevo, yo creo que cuando Westbrook no tuvo buenos juegos, se notó mucho, y el hecho de que Houston daba demasiadas libertades en el costado defensivo, cuando ellos estaban en defensiva, a sus rivales. Así que habrá que ver ahora con el nuevo gerente general, con el nuevo coach, cómo ellos van a utilizar, si van a seguir con el mismo esquema que favorecía a D'Antoni, si van a utilizar de forma distinta a estos dos jugadores. Tenían una ventaja también Houston cuando descansaba Harden, siempre Westbrook estaba en cancha, digo, si estaba saludable, porque perdió unos partidos también, y si descansaba Westbrook, Harden estaba en cancha, o sea, jugaban en tándem en cuanto a los descansos. Así que yo no pondría tanto sobre la combinación de ellos dos como motivo para que no se llegara más lejos, sino que se dieron algunos partidos malos para jugadores estelares, y eso te pasa factura tarde o temprano. A ver, Ignacio Bull había dejado una pregunta. No sé si, Ignacio, estás por ahí. ¿Querés hacer la voz o la leemos? Hable ahora o calle para siempre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. La pregunta era, me pareció en estos playoffs, a diferencia de años anteriores, que en momentos para jugadores experimentados de muchos años, aparecieron muchos jugadores jóvenes este año, muchos, no sé si novatos, segundo o tercer año, caso Herro, Duncan Robinson, Adebayo, Michael Porter Jr., Jamal Murray, jugadores jóvenes que sacaron la cara por el equipo en momentos claves. Si eso lo había visto en años anteriores. Muchas gracias. Sí, no lo había visto con tanta en tanta cantidad como se vio este año, pero cuando estaba hablando al principio mencioné que yo pienso que se debe mucho a que no había la misma presión sobre estos jugadores jóvenes que hay usualmente cuando tienes un escenario donde hay que jugar como visitante y como local. El jugador joven usualmente se proyecta, y con talento obviamente, se proyecta más en casa y desaparece un poco cuando tiene que ir a la carretera como visitante. Y especialmente en playoffs, con la presión que hay, con ese público hostil encima de ti. Al no existir eso, y esto es una teoría totalmente mía, a lo mejor estoy equivocado, los jugadores con talento jóvenes se potenciaron más y pudieron jugar mucho mejor porque jugaron de una forma más distendida, sin esa presión adicional que te pone el escenario. Bien, Ángel estaba por ahí levantando la mano, Ángel Muñoz, adelante. Hola, coach, buenas noches, un gusto poder saludarlo. Buenas noches, Ángel. Mi pregunta va en relación a lo que han comentado algunas estrellas de la NBA y
y su rol en cuanto al juego FIBA, y sobre todo el último mundial, de por qué sobre todo a algunas estrellas les cuesta tanto jugar en FIBA, en regla FIBA, como lo declaró Giannis post mundial, y no así tanto a las estrellas FIBA que se van a la NBA, como el caso de Luka Doncic, el último. Y tiene que ver mucho con lo que mencioné anteriormente, de que las restricciones defensivas que hay en la NBA, las restricciones que se le ponen a la defensa, le abren mucho las oportunidades de jugar a estos jugadores, especialmente a Giannis. Es un caso puntual, el de Giannis. Giannis Antetokounmpo, en el Mundial pasado, se encontraba con 5 jugadores ahí metidos en la pintura, pertrechados, diciéndole, si me vas a ganar, me ganas de afuera, o me ganas pasándole el balón a otro compañero, porque tú no te vas a meter en la pintura y vas a hacer las volcadas esas espectaculares que estabas haciendo en la NBA. Y con la mala suerte también de que sus compañeros no estuvieron metiendo la bola. El equipo de Grecia no metió la bola en ese mundial, por lo tanto se dio esa deficiencia. Pero tiene que ver específicamente con que la defensiva en FIBA se mete en la llave y te obliga en muchas ocasiones a que tienes que ganar lanzando de afuera. Y Giannis no tiene eso dominado. Está el otro extremo, está el otro caso. Las defensas son mucho más ásperas y agresivas por FIBA, por lo tanto Luka Doncic viene a la NBA viendo que tuvo que atacar 2 y 3 jugadores para poder llegar hasta la canasta cuando estaba con el Real Madrid, y ahora vence a uno y tiene acceso directo al aro. Entonces ve esto como lo más lindo del mundo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, no con el talento, sino con las reglas y lo que se permite en una liga y lo que no se permite en la otra. Y con respecto a eso, más bien un comentario, y quiero saber qué piensa usted sobre eso, porque para mí va por un tema más generacional. Puede ser, en el caso, por ejemplo, los que entraron en el draft del 2003, LeBron James, Carmelo Anthony. Destaco esos dos porque para mí, por ejemplo, Carmelo fue en su momento el mejor 4 del mundo FIBA, destacando sobre todo en los Juegos Olímpicos. ¿Tiene que ver, puede ir por ahí, por el lado generacional? Bueno, tiene que ver también con las destrezas que tiene cada jugador. Por ejemplo, Carmelo Anthony jugando siempre como un jugador número 3, pero con buena estatura, jugando de 3 en la NBA y en el baloncesto universitario con Syracuse, fue la elección lógica de Maciejewski para jugar de falso 4. O sea, para ponerlo de frente al aro en una ofensiva con 4 perimetrales y un solo interno, sabiendo que Carmelo desde ahí te podía castigar con el triple o te podía hacer finta y penetrar y crear situaciones. Así que se le hizo bien fácil hacer la transición de la posición 3 que jugaba en NBA a la posición de un 4 o lo que llaman por ahí falso 4, que ya el falso 4 no existe porque ya sabemos que los buenos 4 tienen que tener esas destrezas y ese dominio del juego de jugar de frente al canasto. Así que ese fue un buen ejemplo de cómo tú utilizas el personal y lo mueves para sacarle ventaja. Y jugadores como LeBron James, Dwayne Wade, el mismo Carmelo, fracasaron en un momento dado cuando eran jovencitos en la Olimpiada de Atenas y vieron de qué se trata. Algunos de ellos estuvieron después en el Mundial de 2006, donde también se quedaron a mitad de camino con Grecia. Y dentro de eso, en la NBA, el coach Krzyzewski, los jugadores, todos fueron dándose cuenta de qué hace falta para ganar a nivel FIBA, qué tipo de equipo hay que presentar, qué tipo de estrategia, tanto defensiva como ofensiva, hay que presentar. Y si presentas a los mejores jugadores del mundo y haces esas cosas, vas a ganar. Y de ahí vino la ristra grande de campeonatos que tuvo tanto en mundiales como en Olimpiadas el equipo de Estados Unidos. Muchas gracias, coach. Cómo no, a la orden. Bien, Daniel Maffei, adelante, el cumpleañero tiene segunda vuelta solo por estar cumpliendo años. Bueno, gracias por el regalo, pero el mayor regalo de cumpleaños es poder escucharlo a Carlos, de verdad que es un lujo. Yo siempre lo digo, soy uno de los que no me gusta la NBA y uno de los motivos por los cuales a veces la veo es por culpa de este señor. Porque aparte tengo la suerte de poder en privado sentirme identificado con él de muchas cosas que no podemos entender, pero bueno. Hoy estuviste hablando, Carlos, sobre el equipo de Toronto, el campeón de la NBA, que Toronto fue el que implementó todas estas cosas de las defensas, y
no sé si coincidirá, independientemente de que él nos dijo a nosotros que era su función estaba orientada hacia la ofensiva, el hecho de que esté Sergio Scariolo en Toronto, yo estimo que debe tener mucho que ver con las defensas zonales, mixtas, con todo ese tipo de cosas. Y que, como bien dijiste, y yo creo que esto no es un tema de moda en la NBA, lo que da resultado, la gente lo quiere usar. Dos cosas, si pensás que Scariolo tuvo mucho que ver en eso, por un lado, y si crees que todo este desarrollo de defensas zonales horriblemente defendidas y horriblemente atacadas, puede tener incidencia en que en las nuevas temporadas haya mucho más entrenadores FIBA en la NBA, obviamente en principio como asistente, ¿no? Va a ser difícil que ellos acepten eso. Sí, es posible que sí, Daniel, que la tendencia sea a tener más entrenadores que tengan experiencia lidiando contra la zona o presentando ellos la zona, utilizándola como defensa. Pero hay un caso bastante peculiar y volviendo a contestar tu pregunta, yo creo que sí, que Sergio Scariolo debe haber incidencia en lo que se hacía defensivamente, si bien es cierto que su prioridad era en el costado ofensivo, porque eso era lo que le habían asignado. Pero también hay que tener en cuenta de dónde viene Nick Nurse. Nick Nurse nunca fue asistente, ha sido entrenador, pero ha dirigido en la G-League, dirigió por mucho tiempo en la Liga de Inglaterra, o sea, el mundo FIBA lo domina bastante bien también, y venía con un librito un poquito distinto al que hay en la NBA, especialmente cuando tú vienes siendo desde jugador, asistente, coach, te acostumbras solamente a ver el juego de una manera, y quizás el tener ese bagaje con la G-League y el mundo FIBA lo hace a él ampliar un poco más los horizontes y verlo de otra manera. Pero un caso curioso que se dio, lo dijimos al aire y creo que lo hablé contigo fuera del aire, es que Boston Celtics, por ejemplo, atacó la zona de forma horrible, horrenda. Sin embargo, su coach, que es un coach que yo respeto mucho, Brad Stevens, viene del básquet de la universidad. Juega zona continuamente. Entonces, esa no la entendí. Porque si te das cuenta, Frank Vogel inmediatamente utilizó los conceptos que se usan en FIBA y en el básquet universitario, de un jugador detrás de la zona, un jugador haciendo flash en tiro libre, tiradores apostados en las dos alas, y se acabó la zona de Miami. Entonces, ¿por qué le dio tanto trabajo a otros coaches, especialmente con bagaje de ligas en las que sí se juega zona? Eso me sorprendió un poco. Pero sí pudiera darse el caso de que haya esa intención, especialmente coaches que reconozcan, coaches que reconozcan, esto yo no lo domino, necesito a alguien que me ayude, que haya entonces una tendencia a ir más a buscar entrenadores, ya sea en el básquet FIBA o en el básquet universitario propiamente. Bien, gracias, no pregunto más. Hombre. Cumpleaños completo. Felicidades bueno, una vez. Otro que también está cumpliendo años, y aprovecho que lo vi conectado por ahí, es Nico Vera. Así que le mandamos un abrazo grande a Nico y un feliz cumpleaños para él. Emilio Hondo, otro que había pedido hacerte alguna consulta, coach. Otro que también es de crossover, así que doble cuidado con él, que traes esa cara de bueno, es peligrosísimo. Hola coach, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo quería consultarle por dos entrenadores en particular de la NBA y su futuro. El primero es Doc Rivers, ¿qué opina de su llegada a los 76ers? Y bueno, ¿cómo va a ser para levantar el ánimo de un equipo que llega bastante golpeado a la nueva temporada y también la posibilidad de rearmar al grupo basado en Simmons y en Embiid, que son obviamente las dos figuras? Y después el otro es Mike D'Antoni, ¿qué futuro le ve? Si es en algún equipo del NBA o si va a tomar otro rumbo, viendo que ya quedan pocos equipos sin DT. Sí, en el caso de Doc Rivers, yo tengo que decir de primera intención que a mí me parece que es un entrenador estupendo y que puede amoldarse a distintas formas de juego, dependiendo del personal que tiene. El personal que tenía en Boston que fue muy, muy distinto al que tuvo en Orlando, por ejemplo, previamente, y el que ha tenido después en los Clippers, que ha ido cambiando. Y él siempre ha encontrado la forma de dirigirlos y de dirigirlos bien, más allá del fracaso que tuvieron en esta temporada. Y yo creo que va a hacer un buen trabajo en Filadelfia. ¿Cómo va a utilizar a Embiid y Simmons? Es una interrogante que tenemos todos. O sea, si lo va a seguir
a Simmons de base, si va a ayudarlo él o su staff a desarrollar un tiro medianamente confiable como para que se atreva a utilizarlo en los juegos, si le va a exigir a Embiid que por cada posesión que él se salga al perímetro tiene que estar 5 en la pintura, porque yo creo que Embiid tiene esa tendencia de que muchas veces se va a lo que hace menos bien y deja de hacer lo que hace bien. Todo ese tipo de cosas va a ser parte del trabajo que tiene que realizar Doc Rivers para tratar de tener un equipo que sea realmente contendor de acuerdo al talento que tiene en Filadelfia. Y sobre D'Antoni, pues no sé, porque D'Antoni tenía, si quería, podía seguir en Houston. Yo creo que D'Antoni se cansó en Houston de no tener resultados, se cansó de la forma como tenía que dirigir a un equipo que era sumamente ofensivo. Él tiene muchos recursos en el costado ofensivo de la cancha. Últimamente Houston lo estaba defendiendo mejor también, a pesar de que era un equipo chico. No sé si él se cansó de Houston o si está cansado de dirigir. Eso puede ser también porque está entrado en años. Lo cierto es que renunció sin tener nada en mano. Así que hay que ver cuál va a ser el futuro de él. Si le interesaría volver a Europa, por ejemplo, o si tiene algún otro ofrecimiento de la NBA del cual no estamos enterados. A mí me gusta mucho como D'Antoni plantea su ofensiva, y es uno de esos coaches que, sin ser un gran coach defensivo, como le decía Daniel, a veces tú tienes que reconocer cuál es tu debilidad y rodearte de gente que te ofrezca fortaleza en lo que es tu debilidad. Y en los últimos años él tuvo unos especialistas defensivos a su lado que se encargaban entonces de esa parte del juego. Pero como entrenador ofensivo me parece que es un genio, honestamente. Así que no sé cuál será su futuro, pero espero que pueda seguir dirigiendo si no está cansado él de dirigir. Muchas gracias, coach. ¿Cómo no? Un vasito de agua, Carlos, tiene a mano para la garganta. Tengo miedo que se le reseque la gola. Estamos bien. ¿Está bien? Perfecto. Rey Hernández, otro que había solicitado la palabra. Rey, ¿estás por ahí? Vamos. Buenas noches, coach. Saludos ¿Qué tal, desde Rey? Venezuela. Hola. La consulta, más que todo, va orientada hacia los jugadores jóvenes que están llegando actualmente a la liga. ¿Y cómo ve usted la posibilidad de que entrenadores jóvenes influyan directamente en esos chicos? ¿O directamente los entrenadores con experiencia son los que pueden potenciar más a esos jóvenes? Respecto a la liga, actualmente tuvimos la oportunidad de ver a Tyler, a Luka, que apenas tiene 21 años. ¿Usted qué nos recomendaría ahí, o una opinión respecto a ese tema? Mira, Ray, en la NBA son muy pocos los head coaches, los entrenadores principales, que trabajan en el desarrollo de los jugadores. Yo te diría que si hay uno o dos, los puedes contar con, o sea, te sobran dedos de una mano. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos equipos tienen lo que llaman una oficina de desarrollo de talento, desarrollo del personal, que está a cargo de uno de los asistentes. Y en muchas ocasiones ese asistente ni siquiera es de los que entra en la parte técnico-táctica del juego, sino que está para eso nada más, para desarrollar jugadores. Y en muchas ocasiones es un entrenador joven. El entrenador joven tiene a su cargo la parte de trabajar con el desarrollo del jugador joven a su misma vez. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, hay un entrenador que fue jugador, tuve el honor de dirigirlo cuando era jugador, Jay Hernández, que estuvo con Orlando y ahora está con Charlotte. Y a pesar de que está en el cuerpo técnico como asistente, su única función es desarrollo de jugadores. Él no tiene que ver videos de ofensiva ni de defensiva para decirle al coach lo que va a hacer el otro día. Para eso hay un grupo especializado. Y él se especializa solamente en hacer un programa para desarrollo de destrezas. Y así hay muchos equipos en la liga que tienen bastantes entrenadores jóvenes para eso. Claro, también hay entrenadores veteranos que se han concentrado en eso, que esa es su expertise. Esa es la manera como ellos desquitan su salario, como entrenador de destreza y de desarrollo de jugadores. Pero muy rara vez vas a ver a un coach en propiedad, un Doc Rivers o un Mike D'Antoni, lo que sea, trabajando con las destrezas de un jugador, porque si él ve alguna debilidad, lo que le hace es que le dice al coach de destreza: quiero que trabajes con tal cosa con fulano mañana, que lo
que me lo trabajes con el juego de pie y con el giro y con el tiro, y el coach que está encargado de eso es el que, valga la redundancia, se encarga de la mejoría de destrezas de ese jugador. Agradecido, coach. Saludos. Saludos, Rey. A ver, Carlos, Patricio Miranda había pedido también la palabra. Patricio, vamos, adelante. Hola, coach. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hola, Patricio. Mi pregunta era la siguiente. Le quería preguntar a usted, ¿qué cree usted que le pasó al equipo de los Clippers? En resumen, como teníamos unos excelentes jugadores, hayan traído jugadores de otros equipos, hayan armado un equipo sólido bueno, y todo el mundo pensaba que iban a jugar la final con los Lakers. Entonces, me pregunto la siguiente, ¿qué le pasó a ese equipo? ¿O qué le pasó al coach del equipo de los Clippers? Yo creo que a los Clippers le pasó, los Denver Nuggets le pasó a los Clippers. O sea, en muchas ocasiones nosotros ponemos desde un punto de vista de un solo equipo, que ese equipo no puede perder, que ese equipo está armado, que habría que darle el trofeo antes de comenzar la temporada, y perdemos de perspectiva de que ellos tienen que meterse en una cancha a competir contra otros equipos talentosos y con las mismas aspiraciones, las mismas intenciones de competir que tienen los que nosotros a veces ponemos como favoritos. Por eso es que es tan difícil, y por eso es que yo me alejo muchas veces de pronosticar y de predecir, porque en una cancha de básquetbol se van a meter dos equipos con talento. Lo que sí pasó durante la temporada y antes de la temporada es lo que sí mencionas, todo el mundo hablando de Lakers y de Clippers, y de Lakers y de Clippers, y yo creo que se irrespeta a veces a los equipos que a veces están segundos o terceros en la tabla y que tienen el talento, y tú miras el equipo y dices, pero este equipo puede competir de tú a tú con estos otros dos. ¿Por qué ese favoritismo tan grande sobre aquellos? Pareciera como si fueran a terminar invictos y solamente perdieran los juegos entre ellos dos, ¿no? Hay otros equipos con talento, y Denver se potenció en el momento importante, el momento en que perdían series 3-1 contra Utah, y en el momento en que perdían series 3-1 contra Clippers. Demostraron que era un equipo que le gustaba venir de atrás, no solamente estando atrás en la serie, sino estando atrás en partidos, en el tercer cuarto, perdiendo por 15 o 20 puntos, y venían de atrás y ganaban esos partidos. Entonces creo que hay que darle mucho mérito a eso. Hay que ver jugadores que se fueron desdibujando según la serie fue pasando. Por George fue un caso. Kawhi en el último partido no tuvo un buen juego. Y esas cosas pasan. Por eso es que no está escrito en piedra que un equipo va a llegar a finales o va a ganar el campeonato. Entonces yo creo que el mérito es de Denver Nuggets. Muchas gracias. Muchas gracias, coach. Bien, recuerden que si quieren preguntar pueden levantar la mano, si no, nos escriben a través del chat y dejan la pregunta escrita ahí y nosotros se la leemos al coach. Está mal dicho coach, está lleno de entrenadores esto, así que se la leeremos a Carlos. Renzo, que anda manejando todas las cámaras, se está volviendo loco, pobre hoy, la está rompiendo toda. También tiene una pregunta, Renzo, dale, vamos. Hola Carlos, nada, era preguntarte por el caso San Antonio, ¿sí? Y básicamente por lo de Popovich. ¿Por qué? Porque si bien ya leí en varios medios de que se habla de la continuidad y de que si va a renovar o no, que si tienen la opción, te pregunto tu opinión, si vos considerás, si por ahí parece alocado preguntarlo, pero no es tan ilógico, si vos considerás que es la persona adecuada para seguir a cargo en el sentido de que están reconstruyendo la franquicia, sobre todo con la imagen de Becky Hammond que tiene atrás como primer asistente, ¿sí? Que varios equipos han entrevistado, incluso hasta Messina mismo, que ahora está en Italia. Si va, digamos, en tu opinión, si considerás que él es la persona para estar a cargo, para reconstruir de vuelta de acá a 5, 6, 7 años más, o si crees que por ahí es un lugar para otro entrenador. Bueno, Renzo, yo te contestaría basándome en lo que le contesté a otro compañero sobre Mike D'Antoni, y es el hecho de que es la persona ideal siempre y cuando tenga el interés y la energía para seguirlo haciendo. O sea, Greg Popovich no se puede cuestionar de forma alguna, seríamos tontos si lo cuestionáramos, por la única excepción de que a él no le interese seguir y no pueda, quizás porque va entrando en años, tener la misma energía para dirigir, para llevar un equipo, porque a mí me pareció que ese equipo de San Antonio creció muchísimo según la temporada fue pasando. O sea, yo creo que en la burbuja terminaron jugando muy bien y que es un equipo que volvió a dar buena cuenta de sí
porque tienen un director técnico que los va llevando poco a poco hasta donde los tiene que llevar. Sí tiene muy buenos asistentes, mencionas a Becky Hammond, parecía que Héctor era quizás el heredero del trono, ¿no? Pero como mencionas, quizás se cansó de esperar y ve que Greg Popovich no va para ningún lado y volvió a Italia. Pero siempre y cuando que Popovich esté motivado y que quiera seguir, para mí que él se ha ganado el derecho de retirarse cuando él quiera. Y todavía obviamente tiene la responsabilidad del equipo olímpico de Estados Unidos, una olimpiada que se pudo haber jugado este año, pero que ante la pandemia se ha postergado un año más. Así que tiene bastante sobre la mesa Popovich y tiene cosas que analizar, pero la admiración hacia ese señor es grande, me imagino, de todos los que estamos aquí. Claro, por eso mismo. Y digamos, y la otra pregunta era preguntarte quizás algo totalmente contrario, ¿no? De cómo lo ves a Nash debutando ahora en esta nueva temporada con Brooklyn. Pues honestamente no sé. Ese es el problema de los coaches que no han tenido bagaje anteriormente. Jason Kidd, ahora él. Doy el ejemplo siempre de Pablo Quillón en España, inmediatamente que se retiró, Gutiérrez dirigiendo la Liga Argentina. No sabe lo que van a hacer hasta que no los ve en la línea, los equipos computan y demás, porque no tiene, pues, sabes que fue con una mentalidad para el juego increíble, que siempre fue un sacrificado de tratar de hacer lucir a sus compañeros antes de lucir él, a pesar de que tenía muchos puntos en la mano, como dice uno, mucha habilidad para el gol. Todas esas características, de ser una persona desprendida y demás, dan para que tú digas, pues tiene las bases para ser un buen entrenador. Si tiene el deseo de estudiar, de superarse y demás, eso no lo veremos hasta que lo veamos en una cancha, porque lamentablemente, que esta sería la evaluación real, no tenemos sus entrenamientos. Cuando uno va a hablar de un coach, usualmente de lo que tiene que hablar no es de los resultados en la cancha, sino verlo trabajar en el día a día. Y nosotros usualmente queremos evaluar coach por lo que vemos en un partido, por ejemplo, que los Clippers se eliminaron contra Denver, y no vemos cuál trabajo que hace ese coach diariamente en la práctica. Así que mientras no haya eso, lo que nos da es lo que veamos claro, en la tele. Nomás, lo que es el resultado en sí, no el trabajo atrás del telón, digamos. Claro, exactamente. Perfecto, gracias, Carlos. ¿Cómo no? Yo me pego a esto que te preguntaba Renzo, Carlos, si crees que hubo algo de injusticia, quizás no sea ese término preciso, y vos me dirás cuál es, si es que lo consideras así, con Kenny Atkinson en los Nets. Yo creo que Kenny Atkinson fue víctima de la política detrás de todo, y especialmente del manejo que hay hoy día en la NBA de las superestrellas. Yo creo que para que de buenas a primera lo echaran, hubo que pedirle opinión posiblemente a Durant o a Kyrie Irving, o quizás a los dos, y a alguien no le dio el visto bueno y lo echaron, porque ese equipo está donde está hoy día gracias al crecimiento que tuvieron bajo Kenny Atkinson. Eso no hay nadie que lo pueda dudar. O sea, Atkinson agarró un equipo que estaba en el fondo de la tabla, creó cultura ganadora, lo fue llevando, fue moviendo fichas, subiendo jugadores de la G-League, poniendo jugadores en posiciones para tener éxito cuando se le lesionaban otros jugadores que ya parecía que eran los estelares del equipo. Todo eso lo ha ido haciendo él, no este año, sino de un periodo de 3 o 4 años, y entonces de buenas a primeras lo echaron. Yo creo que lo echaron injustamente, número uno, y número dos, creo que hubo mano no muy limpia detrás de eso. Hay uno que jugaba y el otro no. Cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Está claro. A ver, Tony Ruiz andaba levantando la mano también para preguntar. Adelante, Tony. Lo que sí no te escuchamos, Tony, así que activa el micrófono. Abajo a la izquierda. En la pantalla tiene que haber un micrófono. Ahí está. Vamos, adelante. Perdón, no cumplo años, pero pues tengo que aprovechar porque esto no se... Hola, Carlos. Seguro. En esa misma línea de pensamiento de que estamos hablando de Brooklyn, ¿tú crees que fue injusto o demasiado fuerte el comentario que hizo Kyrie Irving, que él y Durant verdaderamente son los jefes allí y que no, como que no hacía falta? O sea, estamos hablando de Nash, que fue un gran armador, pero no tiene ninguna experiencia como coach. Entonces viene Kyrie Irving a hacer ese tipo de expresión. Entonces, pues,
realmente con qué se va a encontrar Nash ese primer día o ya reunirse con los jugadores de esa manera. Mira, Tony, Kyrie Irving, por las ejecutorias que ha tenido, no de jugador, porque es un excelente jugador, pero la forma como se ha manejado en Cleveland, Boston y Brooklyn, no es uno de mis jugadores favoritos. Yo creo que los coaches, cuando vemos ese tipo de cosas, vemos un cáncer. El típico jugador que cuando tú evalúas y pierdes un torneo te dicen, wow, perdió y tenía a Kyrie Irving. Y uno le pudiera decir, perdió porque tenía a Kyrie Irving. Y yo pienso que se está dando cada vez más que él, no sé, porque me dicen que yo no lo conozco personalmente, dicen que es una persona brillante. Si es una persona brillante, entonces tiene malas intenciones. Porque las cosas que dice en muchas ocasiones es para ponerle presión o a sus compañeros o a su coach y quitársela a él y poner el enfoque sobre otra gente. Y ese comentario no le hace ningún favor a Steve Nash, que entra de novato, que entra siendo cuestionado porque había también unos analistas de raza negra que decían, con tanto coach de raza negra que está desempleado, mira, ponen a este novato a coachar. O sea, ya él venía con una controversia y Kyrie Irving abona esa controversia con ese comentario. Definitivamente que a mí me parece un cáncer. Y cuando hablabas dices que el sistema, o sea, que Mike D'Antoni pues es un gran coach. ¿Tú crees que el sistema de D'Antoni no ha tenido suerte o no ha tenido efectividad? Y pues él no la ajusta, él se va siempre por esa misma línea de pensamiento. O sea, lo vimos en Nueva York, lo vemos en Houston, lo vimos en Phoenix. O sea, inicia y muere con el triple. Y entonces pues ha sido el equipo de ser irregular de una manera, pero cuando llega el playoff y llega la hora del ajuste, pues no lo vemos de la misma manera. Entonces, ¿tú crees que ese sistema es efectivo en el baloncesto de hoy en día? Claro. Yo creo que no podemos incluir a los Warriors en el tema, porque definitivamente pues, lo hacen de otro estilo, de otra manera. Pero sí. A Anthony no le ha dado resultados. Yo creo, Tony, que los equipos de Anthony rara vez han perdido con un equipo inferior. Okay. Los equipos de Anthony, o sea, en Los Ángeles no tenía el personal, no lo tenía, era en la caída ya de Howard, la caída de el mismo Kobe, que en paz descanse. En los Knicks ni se diga. En los Knicks tenía una revolución de jugadores entrando y saliendo ahí que no era para su esquema. En Phoenix tuvo el éxito que se puede tener hasta que llegabas con un equipo superior en un momento dado, como San Antonio o como Dallas y demás. Y en Houston, lo más cerca que tuvo de vencer un equipo superior fue cuando tuvo aquella serie 3-2 contra Golden State, que finalmente Chris Paul no jugó en los últimos 2 partidos y perdieron los 2. Pero yo empezaría a cuestionar un estilo de dirección cuando tú ves un equipo que pierde una y otra vez contra equipos inferiores. Okay. Houston nunca ha perdido contra un equipo inferior, que yo recuerde. Usualmente el que lo elimina es un equipo superior en personal. A veces no se pierde por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Se pierde porque el otro equipo fue superior a ti. Esa es mi opinión. Y mi última pregunta, y no molesto. ¿Qué tú crees que va a ser el futuro de José Juan? ¿Piensas que la luna de miel con Rick Carlisle ya se acabó y José Juan tiene que ir a buscar otra puerta? ¿O piensas que ya, porque José, o sea, tú y yo lo conocemos, lo saludable, lo fiebrú, lo guerrero que es y lo que se preparó para el torneo, pero lamentablemente pues Carlisle le quitó la confianza? O sea, ¿piensa que esa luna de miel en Dallas se acabó y puede ser efectivo en otro equipo o tiene que hasta aquí llegue? Bueno, como jugador es posible que la luna de miel se haya acabado, porque te das cuenta de que a él le pasaron él siempre estaba como segundo base del equipo y este año le pasaron 2. No solamente, primero Bronson, pero cuando Bronson se lesionó, firmaron a otro muchacho, a Burke, se lo pasaron por ahí, que no se cuenta mucho con él como jugador. Tanto Carlisle como Cuban y Donnie Nelson han mencionado a José Juan como posible coach, o sea, como asistente en el futuro. O sea, esa puerta yo creo que está abierta ahí todavía. Como jugador, posiblemente, que yo veo que todavía, porque cada vez que lo ponían a jugar, producía, todavía le queda, entonces él tiene que tomar la determinación de si quiere quedarse atado a esa franquicia, aún sabiendo que no va a jugar mucho, esperando lo que viene después del retiro, o si quiere ir a otro equipo de NBA, que no sé cómo están los intereses de otros equipos de NBA en él, o a Europa. O sea, a él le queda todavía un par de años como buen jugador. Los quiere utilizar en otro equipo en Europa,
esa pregunta la tiene que contestar José, sin lugar a dudas. Sí, porque yo que dice que le encantaría ir a jugar a Orlando, pues entonces hay que ver. Exactamente. Gracias, Carlos. Cómo no, gracias, Tony. Bien, Hernán López, otro que solicitó también el micrófono para preguntarle. Hernán, vamos, adelante. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Mi pregunta va por el lado si ves infravalorado lo que es el armado del equipo y si está opacado por el marketing de las estrellas. Porque claramente los Lakers están liderados por LeBron y por Davis, pero bueno, ellos cobran lo que no cobran otros, pero sin un Caruso, sin un Caldwell Pope que estuvo muy bien, sin Howard que en sus momentos que tuvo que aparecer, apareció, sin Magui que tuvo, creo que sus mejores temporadas han sido con los Lakers, si bien con Golden State ya había levantado. Y bueno, nada, Miami sin el equipo que tenía no hubiera llegado. Le pasó a Milwaukee, que sin Antetokounmpo, Middleton tuvo un solo partido bien y después el equipo no dio la talla. Entonces, si ves el armado del equipo y los jugadores de rol que están opacados por el marketing que tienen las estrellas. Oh, sin lugar a dudas. El marketing es la NBA y la NBA es el marketing. O sea, sin lugar a dudas que a veces en ocasiones, fíjate que en los años 70, cuando la NBA no estaba gozando de de ese furor del público, se habían caído las asistencias y demás, las promociones que se hacían siempre eran los New York Knicks frente a Los Ángeles Lakers, y así era la promoción para el próximo partido. Yo creo que el genio de David Stern, que en paz descanse, fue cuando comenzó a decir: Larry Bird y su Boston Celtics se enfrentan a Magic Johnson y Los Ángeles Lakers. O sea, la promoción de la superestrella, como él y sus compañeros, eso fue lo que potenció y lo que lanzó a la NBA a lo que tenemos hoy día. Tan es así que se involucran en un juego colectivo como es el baloncesto, se involucran en polémicas que a mí me parecen insulsas sobre quién es mejor, de LeBron James o Michael Jordan. No sé, a mí me interesaría más qué equipo es mejor, pero a mucha gente le interesa eso. Así que yo no tengo duda alguna de que el mercadeo de las estrellas opaca a lo que es el armado del equipo, como tú lo pones. Ahora, según digo eso, te puedo decir lo otro. O sea, no hay forma alguna de que un equipo con 2 estrellas y sin buen personal de apoyo gane un campeonato de NBA. Como es bien difícil también que un equipo gane un campeonato de NBA sin tener alguna estrella, sin tener alguien con talento que pueda cargar ese equipo. Entonces yo creo que es una relación simbiótica entre las superestrellas del equipo y los jugadores de rol. Tienen que estar bien conectados y las cosas tienen que darse para tú poder ser un aspirante a un campeonato, pienso yo. Claro, sí, justamente a los Nets le pasó eso, digamos. Tuvo un muy buen juego en la burbuja, pero no tenía estrellas. Y en el momento que tenía que llegar, no llegó. Correcto. Y hago una más. ¿Considerás, para mí se ha visto mucha más defensa este año que años anteriores en cuanto a la intensidad? Vos, si bien nombraste algo al principio de la charla con respecto a la defensa, ¿considerás que en los últimos años ha ido mejorando? Yo creo que ha ido mejorando, ha ido potenciándose la defensa, tratando de conseguir formas de frenar a la ofensiva, pero están perdiendo la batalla. Por lo que mencioné anteriormente, las ventajas para la ofensiva en la NBA son demasiadas, y son demasiadas porque la liga se ha interesado en que sea así. A la liga le interesa ver muchas volcadas y muchos triples y marcadores de 130, 120, porque en el estudio que ellos hicieron de el fanático casual le gusta eso. Los que somos entrenadores y más puristas de juego somos los menos. Los fanáticos casuales son más, y son los que mueven la aguja económicamente. A nosotros nos gustaría ver partidos bien defendidos, aunque se acabaran 90-84, 80-75, nos gustaría ver eso. Pero no somos nosotros los que movemos la aguja financieramente. Y el fanático casual quiere ver a James Harden en anotar 50, y quiere ver un triple doble, y quiere ver volcadones espectaculares de Giannis. Entonces, la ofensiva tiene demasiadas ventajas, pero no es por casualidad, es porque la liga lo ha querido así. Así que la defensiva tiene las de perder por más que se esmeren en defender. Muchas gracias. Como no, a la orden.
Bien, Cristóbal de Chile dice, "Oh, no tengo audio, así que bueno, le leo la pregunta. Quisiera preguntarle al coach qué opinión tiene sobre la posible incursión de Facundo Campazzo en la NBA y en qué equipo se adaptaría mejor. Una pregunta que, coach, te han hecho en este último tiempo unas 2 millones de veces, ¿no? Y que he contestado 2 millones de veces igual. Número uno, Facundo es un jugador NBA. Eso a mí no me cabe duda alguna. Es un jugador NBA que no está jugando en la NBA. Y número dos, la pregunta sería, ¿en qué equipo no se adaptaría Facundo o no haría un buen trabajo Facundo? Y me parece que es en ninguno. O sea, son 30 equipos de NBA, en cualquiera que él cayera sería un as, sería un jugador bien importante. En algunos equipos quizás tendría oportunidad para luchar por la posición de titular. Usualmente los equipos de abajo que no tienen esa posición bien demarcada. En otros sería un sustituto de lujo, viniendo de atrás, por ejemplo, de un Luka Doncic en Dallas, para dar un ejemplo nada más. Pero no hay equipo alguno en el que Facundo no tendría éxitos. Y la pregunta que me hacen de cómo lo vería yo en la NBA, pues siendo un gran jugador de NBA. Es uno de los pocos jugadores que quedan, que son NBA, que no están en la liga. Bien, y yo te reformulo la pregunta de Cristóbal. No vale decir Dallas, porque ya lo dijiste recién. ¿En qué equipo te gustaría verlo? Podés decir Dallas, pero dame otro nombre más. A mí me gustaría ver un equipo que esté a punto de dar un salto de calidad y que le esté haciendo falta precisamente eso, un base que los potencie. El equipo de mi ciudad, por ejemplo, donde yo resido, Orlando Magic, sería un asa ahí, Facundo, sin lugar a dudas. Y así por el estilo, en varios equipos que están ahí como en el medio de la tabla, quizás un poquito más abajo del medio de la tabla, y que un jugador como Facundo los potenciaría inmediatamente. Yo te iba a preguntar, como fan de Boston, te iba a decir en qué equipo lo ves o en qué equipo te gustaría verlo y por qué es Boston, pero bueno, no importa, no lo vamos a hacer así. Daniel quería preguntarte algo, quería hacer algún comentario, así que Daniel, vamos, adelante. Carlos, has hablado de la NBA. Yo creo que el desarrollo, nosotros estamos enfocados bastante en esto con los entrenadores que se están formando y creo importante, sobre todo de tu parte, porque tenés la experiencia del básquet FIBA y del básquet NBA, ¿cuáles son las diferencias más notorias para los entrenadores que vos notás que va cambiando como para que alguien llegue a estar cerca de la NBA, que algún entrenador llegue a estar cerca de la NBA? Bueno, Daniel, como estaba hablando previamente, yo pienso que los entrenadores de NBA puede ser que miren un poco más al básquet FIBA en la medida en que ellos vean que tienen debilidades en lo que ellos, en algunas partes del juego que ellos no dominen y que crean que puedan tener ayuda en ese sentido. Pero, según digo eso, digo lo otro. Yo creo que el mercado de la NBA es un mercado bien cerrado, muy cerrado. ¿A qué me refiero? A que los coaches de NBA usualmente vienen de un árbol genealógico. Ya tú fuiste jugador o fuiste asistente de X, Y o Z. X, Y o Z pierde su trabajo, ahora tú eres head coach y tú contratas nuevamente a tu mentor como asistente y se siguen recirculando los entrenadores. O como que se protegen mucho dentro de ese mercado. Es muy difícil ingresar a ese mercado. Por eso es que causa cuando tú ves a un Pablo Prigioni, por ejemplo, pero Pablo viene de la NBA. O sea, Pablo ya es de ese gremio, está dentro del árbol genealógico. Pero ves a un Héctor Messina venir de Europa y lo ves que estuvo varios años en un banquillo de NBA y te das cuenta que es importante ese logro. Coaches que dominaron en el básquetbol FIBA como el coach israelita americano, que ahora se me olvida el nombre, de Cleveland Cavaliers, duró muy poco, lo echaron inmediatamente, después de llevar el equipo a una final incluso. Entonces, hay un recelo, hay un mercado que está cerrado todavía. Yo digo que en el básquetbol, en los años finales de los 80 y los 90, empezaron a entrar jugadores de Europa precisamente y de África, solamente para que estuvieran ahí, para que estuvieran en el banquillo. Y jugadores con un gran potencial, como el mismo Drazen Petrovic, no veía acción en Portland.
Y según eso se fue ampliando un poco más y la visión se fue ampliando un poco más, se dieron cuenta, oye, estos jugadores pueden jugar y pueden aportar. Y aparecen unos Gasol y unos Dirk Nowitzki y el mismo Petrovic cuando jugó con los Nets, y empiezan a aparecer los Tony Parker y los Manu Ginóbili y los Hakeem Olajuwon, y te das cuenta de que el básquetbol no está centrado en Estados Unidos nada más, y hoy día es común ver estrellas que son de otros países, ¿no? Bueno, los entrenadores están pasando por eso ahora mismo. Entrenadores que no son de Estados Unidos te dan un lugarcito, 1, 2 o 3 lugarcitos para que haya una representación, pero no te han dado todavía la importancia que requiere, por ejemplo, un Sergio Scariolo, que ha sido campeón a los más altos niveles FIBA, pero es un asistente y está ahí, está en un equipo importante, pero todavía no dan ese salto de calidad que uno pudiera dar, y yo creo que es porque el mercado está un poquito cerrado. El otro problema que hay que tener claro es el dominio del idioma como tal. El del idioma inglés es una barrera a veces, porque si bien es cierto que en el mundo FIBA se está dirigiendo muchas veces con el inglés, en el mundo FIBA no importa para nada si una persona tiene acento o no tiene acento. Yo siempre me refiero a la anécdota que cuenta el propio Ettore, de que fue a entrevistarse con un equipo para head coach, para entrenador principal, y después que le hacen toda la entrevista, y después que le enseñan las instalaciones, y después que lo tienen enamorado, le dicen que tienen una sola pregunta más, y es el dueño del equipo. Y le dice, ¿cómo se va a sentir usted cuando sus jugadores empiecen a reírse del acento que usted tiene? Y Ettore habla perfecto inglés, simplemente tiene un acento porque es italiano. Bueno, eso te deja saber todavía cuán retrógradas, por utilizar la palabra, están en muchos casos los que toman las decisiones en la liga. Así que hay que tener paciencia porque quizás dure unos añitos más. Está bien, en ese aspecto yo siempre tengo la duda de algunas cosas, sé que hay limitaciones. Por ejemplo, yo veo al entrenador americano universitario que tiene un libreto y tal vez dura 20 años con ese libreto porque cada 4 años le cambian los jugadores, entonces es menor el desgaste y él es la figura principal de la universidad o del equipo. A nivel NBA ya deja de ser la figura del entrenador para que sea el jugador. Y también noto que muchos de los entrenadores FIBA, que tal vez no lleguen o no puedan llegar a ese escalón, pero que sí tienen muchas condiciones, porque todo el entrenador FIBA tiene una necesidad de mejorar porque tenemos escasez. Un entrenador de NBA contrata normalmente a los mejores jugadores que encuentran en el mundo. Un entrenador FIBA de equipos importantes, más o menos, y en la medida que uno va bajando, cada vez tiene más problemas para armar un equipo, a ver cómo soluciona el 4, que no es realmente un 4 y todo. Pero después uno se encuentra, como pasó en el último mundial, que vos has hablado bastante sobre los pivots, que ya no juegan tanto de espalda o tan cercano al cesto y todo eso. Pero resulta que Argentina gana 2 partidos fundamentales contra Francia y Serbia, porque los pivots de enfrente no desgastaban a Scola o a los internos de Argentina, que posteándose un rato. Entonces, a veces me queda la pregunta esta, Carlos, que sí, yo sé que los pivots ahora tiran de 3 puntos, saben llevar la pelota, tienen otro dominio del juego. Pero hay momentos que es necesario que produzca algo para ganar el partido también. Y a veces eso necesario es que se postee 10 veces seguida y que los compañeros le den la pelota para que, en este caso que puse como ejemplo, Scola tenga que defender a esos internos que son pesados y lo iba a desgastar o a cansar. Entonces, a veces noto que muchos entrenadores FIBA tienen una capacidad de solucionar situaciones que no lo tiene algunos entrenadores de NBA. Me llama la atención. Y me llamó la atención viendo a Houston, y lo vi en la cancha, algún partido,
porque D'Antoni se formó en el básquet FIBA prácticamente, jugó muchos años. D'Antoni jugó muchos años con Dan Peterson, sobre todo, que conoce. Y cuando veía jugar a Houston, veía que agarraba la pelota a un jugador y hacía lo que él quería con la pelota, no había otra solución. Por eso, lo que vos decís, estoy de acuerdo. Lo que me queda todavía la duda, que me gustaría en algún momento poder hasta hacer una charla de estas cuando hacemos del curso, las exigencias que tiene el entrenador FIBA. Vos te debés acordar, Argentina hoy llegó a un nivel importante a nivel mundial. En el 80, 78, 82, nosotros íbamos a verlos a ustedes, a Flor, a vos, a Julio, a muchos entrenadores, porque Puerto Rico era una escuela para nosotros, porque estaba entre medio de lo que era el básquet americano y el básquet latino. Entonces, después crecimos por la competencia y después aparecieron, bueno, los entrenadores que hoy tenemos la suerte de que representen a Argentina, ¿no? Pero sigo pensando de que el entrenador FIBA tiene que ingeniársela más que el entrenador NBA para conseguir resultados o hacer que su equipo juegue, exprimirlo al máximo, en una palabra. Entonces, y abundando sobre eso, Daniel, tal y como te dije, lo difícil que es llegar, y tal y como dije en una respuesta que le di a otro compañero, que Facundo Campazo, un jugador NBA que no está en la NBA, Sergio Hernández, Julio Lamas, Zelko Obradović, Héctor Messina, Pablo Lazo, por mencionar que hay 5 nada más, podría llegar a 20, son coaches de NBA, son coaches que pudieran fácilmente estar en la NBA. Claro, tendrían que pasar por algo que mencionaste también, y es el hecho de que quizás tú eres figura principal en tus equipos, en tus clubes, en FIBA, y ahora vas a tener que cederle la batuta a un protagonista que es un jugador. Esa es la razón principal por la que, por ejemplo, Mike Krzyzewski, Bobby Knight, Dean Smith, que en paz descanse, jamás quisieron ir a la NBA, con ofertas buenas económicamente. Y era, ok, yo soy el dueño de mi programa en la universidad. Y ahora voy a ir a un sitio donde tengo que estar rindiendo pleitesía a 2 estrellas para que quieran jugar para mí. Con raras excepciones, como es el caso, por ejemplo, de Popovich en San Antonio, la NBA es una liga en la que los jugadores, en muchas ocasiones, las estrellas mandan más que el coach. Y eso también es un trago bastante amargo, bastante duro de pasar cuando tú estás acostumbrado a hacer la figura como entrenador. Entonces, pero sí hay entrenadores en el mundo FIBA que, sin lugar a dudas, mañana mismo tendrían éxito en el básquet de NBA. Bueno, Carlos, ahora te despide Leo, pero te quiero agradecer la presencia tuya en el curso, que jerarquiza, que nos capacita y sobre todo capacita a entrenadores jóvenes iniciándose en todo esto, que has transmitido un montón de experiencia y has sido muy amable siempre con todos nosotros cuando comenzábamos y queríamos consultar cosas en el afán de aprender. Así que de mi parte, muchas gracias, Carlos. No, al contrario, Daniel, el agradecido soy yo, la oportunidad que me da de estar aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo de básquet también, y a la misma vez el hecho de que de todas esas grandes figuras que han pasado por estas clínicas, que yo pueda estar al lado de ellos también, es un honor y un privilegio bien grande. Así que te agradezco mucho la invitación. Gracias. Leo. Bueno, antes de cerrar, llegó una última pregunta de Lalo Sugasti, que justamente vos recién, Carlos, hablabas del coach Pablo Lazo. Dice, ¿coincidís con Pablo Lazo en el que el Real Madrid podría ganar 10 o 15 partidos en la NBA? Sí, 10 o 15 los gana y llega último en la tabla, obviamente. Pero 10 o 15 partidos sí. Competir de tú a tú por una temporada de 82 partidos con el personal que tiene, no. Es un personal que es el mejor posiblemente para jugar en el mundo FIBA, pero el personal de la NBA es superior y eso a mí me queda totalmente claro. Bien, perfecto. Y la última, se viene la burbuja de la BCN, se viene la burbuja de la Liga de Puerto Rico. Me he transformado en un fan de la Liga de Puerto Rico en las últimas 2 temporadas.
se pueden ver online, por suerte, gran cantidad de partidos, es muy interesante. Digo, para los demás entrenadores que están viendo, para quien esté viendo también a través de unocontraunoweb.com, que hemos tomado en simultáneo esta charla, ¿por qué hay que ver la Liga de Puerto Rico? Una pregunta tan simple como esa. Bueno, la Liga de Puerto Rico tiene muchas cosas muy positivas, entre ellas la intensidad con la que se juega, el ardor del público, porque es pueblo contra pueblo, o sea, ciudad contra ciudad. Además tiene jugadores muy interesantes también. Usualmente, no va a ser este el caso, pero usualmente la liga se juega en lo que es el verano nuestro, que es el invierno de ustedes, donde jugadores que juegan en Europa y juegan a alto nivel en la G-League están libres, y entonces los jugadores que llevamos como importados, como refuerzos a la Liga de Puerto Rico, son de gran calidad. Ha sufrido una merma considerable en los últimos 20 años, que la liga llegó a tener en un momento dado 18 equipos. Hoy día son afortunados cuando pueden sacar un torneo con 10 equipos, pero todavía hay calidad competitiva. Estamos todos ávidos de saber qué va a pasar con esa burbuja, cómo se va a jugar, qué jugador es disponible. Los equipos ya comienzan a entrenar en estos días, y sobre todo si el jugador va a tener la disciplina necesaria para mantenerse en la burbuja el tiempo que haga falta, si no va a estar rompiendo protocolos. Esa es mi única duda. Es un taller bien importante para jugadores, árbitros, entrenadores, oficiales de mesa, así que ojalá que se pueda dar completa y tenga éxito. Pero sí, los exhorto a que sigan la liga, porque es una liga muy interesante, muy al estilo nuestro, al estilo caribeño. Seguro que sí. Y la última de Nelson, que le había preguntado antes y se me pasó de largo. ¿Veremos a Carlos Morales dirigiendo nuevamente? Yo nunca descarto nada, así que en este momento es un poquito difícil, porque ya me he acostumbrado a lo que estoy haciendo en televisión, pero como me dijo mi papá una vez, uno nunca dice de esta agua no he de beber. Me mantengo activo, gracias a Dios, durante esos veranos nuestros, trabajando ya sea en las invitaciones que me ha hecho Huevo Sánchez o que me han hecho otros compañeros para ir a dar clínicas a jugadores o entrenadores. Últimamente he estado compartiendo mucho con mi hijo en la academia que él tiene de International Basketball Training. Así que activo en la línea, no he estado, pero he estado bastante para mantenerse también anquilosa uno en los procedimientos. Así que esto todavía entrenador, aunque no estoy ejerciendo como tal. Espectacular, Carlos. Muchísimas gracias por este rato aquí. Yo me tomo 2 segundos para agradecerle a Daniel, a Marce, a Renzo, a Juan Pablo por haberme convocado. Para mí es un verdadero placer poder moderar esto, escucharlo, estar atentos, escuchar también a todas las personas que se tomaron 2 minutos para preguntar. Y bueno, estaremos pendientes de lo próximo que se venga, no solo aquí en el curso, sino también de lo que haga usted o lo que hagas vos. No sé por qué te vuelvo a tratar de usted, si te traté de vos las últimas 2 horas. En ESPN, bueno, te has mostrado también muy activo en redes sociales, en Instagram también, respondiendo preguntas y demás, así que bueno, éxitos para todo lo que se venga, y personalmente muchas gracias por convocarme y por dejarme participar de esto. A vos, muchas gracias a ti, Leo, porque de verdad que ha sido un activo bien importante en esta charla, y gracias una vez más a Daniel y a todos por haberme tenido aquí. Bueno, cerramos de esta manera esta charla. Gracias por estar del otro lado, por haber estado prendidos. Ni hablar también de quienes nos siguieron a través de unocontraunoweb.com. Los dejamos con, bueno, que vayan a cenar, los que no cenaron, que vayan a seguir viendo un poco de básquet, los que puedan hacerlo. Está terminando en Colombia por lo que estábamos viendo. Y seguiremos prendidos al curso latino de VHI Sports. También, obviamente, paso el chivo, mañana a las 9 de la mañana en unocontraunoweb.com haremos un nuevo programa de 3x3. Chao, que tengan una muy buena noche. Buenas noches, Leo. Un abrazo. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Perdón, tenía que hacer el cierre para la página.